Un santuario destruido y bañado en cadáveres tenía una sola persona brillando en su centro. Usó algún tipo de magia en el suelo, pidiendo una respuesta. Si había sobrevivientes, debían responder. Y si no podían hablar, debían moverse o emitir algún sonido. Suplicó mientras emanaba su poder mágico, pensando que al final no quedaría nadie y que él era el último sobreviviente. Pero había alguien reflejado en su pupila, diciendo que quien había consolidado a los demonios por primera vez, llevando a los humanos al colapso total, su nombre era Sumo Sacerdote. El hombre de cabello blanco repitió algunas palabras en un idioma antiguo, salvando a un bebé de la mano de un demonio, alejándolo de esas criaturas. En la guerra contra los demonios, que provenían de su plano demoníaco, los magos de la Torre de Magia Blanca lo siguieron, arriesgándolo todo por el futuro de la humanidad. Si no fuera por ellos, nadie podría haber hecho lo que hicieron. Una figura humanoide femenina apareció en la escena sangrienta del santuario y declaró que el 28 de abril, a las 15:12, confirmó que el sumo sacerdote ya no respiraba. La maga llamó a esa mujer Edna, la última dragona y observadora que registra la historia, Edna Sol Lacleys. Llamó al maestro de la Torre de Magia Blanca, diciéndole que tenía buenas y malas noticias, y el mago le indicó que comenzara con las malas. Edna explicó que el ejército demoníaco invadió la Torre Blanca y en el proceso, la mayoría de los magos perdieron la vida y la torre fue destruida, con magos e investigaciones incineradas. El maestro de la torre le preguntó por las buenas noticias, y ella dijo que las fuerzas imperiales llegaron antes de lo esperado y rescatarían a los supervivientes y a sus discípulos. Tosiendo, el hombre dijo que era un alivio, pero Edna quería saber si lamentaba la lección de hoy. Él lo negó, diciendo que, debido a la persona que había elegido y atraído, no podía arrepentirse de esa decisión delante de ellos. Edna le preguntó si tenía algo que decir. El hombre le pidió que cuidara de sus discípulos de vez en cuando, pues eran jóvenes y entusiastas. Edna respondió que los cuidaría ocasionalmente. Comentó irónicamente sobre un dragón inclinándose ante un simple humano. El dragón explicó que tenía razón al notarlo, pues el continente y ella misma no olvidarían los sacrificios de la Torre de Magia Blanca. El hombre dijo que era obvio si ese era el caso, reflexionando que sería una mentira decir que no se arrepentía, pues era el mejor mago, pero un líder pobre. Pero si por casualidad se le diera otra oportunidad, incluso si lo llamaran villano, querría vivir egoístamente, solo para sí mismo, pensando en cuidar de sus discípulos. El hombre quería vivir ese tipo de vida. Edna cerró los ojos del maestro de la Torre de Magia Blanca, diciendo que a las 3:47 p.m., confirmó que el maestro de la Torre de Magia Blanca, Oscar Sage, ya no estaba entre los vivos. El sumo sacerdote había arrebatado la vida de cientos de magos en acción, incluyendo al mago de nivel 9, Oscar Sage, quien perdió la vida en el proceso. Una ligera brisa atravesaba una inmensa torre. Un hombre de cabello negro yacía en una cama y uno de cabello blanco lo observaba. Una hoja rozó la mano del hombre. Se levantó de repente, conmocionado, mientras que el de cabello azul recibió el golpe de su mano y derramó el agua, diciendo que estaba empapado y que acababa de cambiarse la toalla, porque sus hábitos de sonambulismo eran molestos, y nunca mostraba gratitud por ser atendido. Y el hombre repitió eso, diciendo que se había quedado dormido, y en su estado cercano a la muerte. Más importante aún, pensó que perdería la vida, diciendo que estaba seguro de que el sumo sacerdote le había traspasado el corazón. Entonces intentó explicar lo que estaba sucediendo, pero fue interrumpido. Un hombre rubio enfurecido dijo que estaba despierto. El chico de cabello azul le dijo al anciano que se calmara, porque solo llevaba despierto 5 minutos. Pero el anciano le dijo a Frank que se fuera, porque se aseguraría de hacerle pagar. Oscar Sage le preguntó cómo estaba vivo. El anciano repitió eso con enojo y dijo que debía de ser fascinante estar vivo, mientras que Oscar notó que debía ser un mago de la Torre Blanca. Luego le ordenó que explicara la situación en detalle, y el anciano repitió eso, enojado por tener que explicar. Dio un paso adelante para abofetearlo, diciéndole que reflexionara y suplicara. Oscar preguntó sobre el ataque, y si fue un asesino colocado por los demonios, usando el escudo que bloquearía instantáneamente cualquier ataque, y la muñeca que enfrentaba al viento se convertiría en paja. Era un nivel bajo que no había pensado antes de atacar, preguntándose por qué el escudo se desvanecía y qué clase de patético poder mágico era ese. El anciano movió la mano, diciendo que el escudo era bueno, y que no había estado bromeando todo este tiempo. Iba a proponer medidas disciplinarias con respecto a las actividades de investigación, y ahora debería concentrarse en recuperarse. Y Frank le dijo que se fuera. Se pregunta si Oscar se ha vuelto loco, mientras el chico tiembla pensando que el escudo desapareció en el momento en que lo usó, y se pregunta cuánto tiempo ha estado dormido. Frank comenta que el anciano Maxim tenía ese tipo de personalidad y que estaba jodido, mientras que Oscar reflexiona que sus círculos de maná, cantidad y pureza eran malos. Quiere saber qué le pasaba a su cuerpo y pregunta qué día era.
A lo que Frank responde que es 21 de septiembre y que había estado inconsciente. Oscar quiere saber si había estado dormido durante 5 meses, y Frank le pregunta de qué estaba hablando, ya que solo había pasado un día. Oscar dice que de cualquier manera deberían llamar a Lloyd, y si no está allí, entonces a Gilly o Sasha, y averiguar exactamente qué sucedió. Frank le dice que olvide a esos traidores y quiere saber por qué está diciendo el nombre del maestro de la torre tan informalmente, preguntándose si es un efecto secundario del olvido, porque Lloyd Schultz abandonó la Torre Blanca y se convirtió en discípulo del maestro de la Torre Roja, y Gilead Dominic robó y huyó con un libro de alto nivel. Oscar nota que el aire alrededor de Frank no se mueve, y entonces repite que Sasha es el maestro de la torre, preguntándose cómo un niño de 5 años lo logró. Su amigo se pregunta por qué omite los 20 anteriores. El mago piensa que algunas personas tienen una imaginación asombrosa y se pregunta por qué se enoja con un niño, pero era completamente natural. Al ver un extraño reflejo en la ventana, Oscar se pregunta quién es esa persona en el espejo, diciendo que no puede creerlo después de verlo, porque habían pasado 20 años desde que perdió la vida, y mucho se había desarrollado. Ahora había cosas iluminando las calles e incluso coches circulando. Todo eso fue gracias a la revolución de la ingeniería mágica. Cree que les debe haber encantado ver esto, porque incluso con el mundo colapsando, simplemente renunciaron a todo y organizaron toda la información que aprendieron sobre el dueño de este cuerpo. Oscar Crushen fue secuestrado por la Torre Mágica a los 10 años, y ahora tiene 20, siendo un mago de nivel 1, proveniente de una familia noble caída, pero es un mago terrible para ser de nivel 1 a los 20. Como resultado, intentó acelerar su progreso comprando un elixir ilegal, y tras beberlo, se desplomó. Todo tenía sentido, porque de haber funcionado habría multiplicado su maná varias veces, y además, su vida estaría en peligro por ser ilegal, al haber muerto por una sobrecarga. Pero nota algo diferente en su cuerpo, queriendo saber qué era, pues tenía demasiado maná para un mago de nivel 1, y era del tipo más puro, aún sin refinar, preguntándose si lo había obtenido mediante ese elixir ilegal, pero una gota de sangre sale de su dedo. Oscar pregunta qué es. Impurezas salen de la punta de su dedo, caen al suelo y se disuelven al instante. Oscar se sorprende al ver eso, preguntándose si sería algún tipo de veneno y por qué estaba en su cuerpo. Pero dice que ahora lo entiende, porque tuvo una corazonada sobre esta situación. Primero, su elixir ilegal no era el culpable, porque un elixir de verdad sería imposible de comprar incluso a un precio alto. El problema era que Oscar desconocía la presencia de veneno tras pensar en la cantidad de líquido que había salido. En otras palabras, no perdió la vida por sobrecarga, sino por veneno. Y ese nivel de veneno era demasiado alto para haberle quitado la vida a un mago de nivel 1, y de no haber sido él, habría sido difícil rastrearlo. Apretando el puño, Oscar se levanta y dice que no sabe quién estaba jugando con su alma, pero que, como resultado, tuvo una segunda oportunidad tras pensarlo antes de perder la vida. Una vida egoísta para sí mismo, y no era un mal comienzo. Dice que su pago por la demolición de Oscar, al entregarle este cuerpo, lo vengaría. En las afueras de Surín, alguien informa que recibieron noticias de la tienda. Su jefe pide que se dirijan a él formalmente, y el subordinado se disculpa, pero el jefe solo quiere saber la noticia. Así que el subordinado dice que las tiendas fueron destruidas desde dentro por un mago, y el jefe golpea la mesa con su botella, preguntando quién lo hizo. Explica que el mago buscaba al vendedor del elixir, y pregunta si pudo haber sido Oscar, pero el jefe lo niega, diciendo que solo era un mago teórico y que no pudo haberlo hecho. El subordinado pregunta qué harían si la Torre Blanca decidiera investigar, y su líder le pregunta si no recuerda quién les ordenó hacerle eso a Oscar. Llevaba un anillo blanco de la torre, hecho para un mago. Oscar pregunta qué clase de estupidez podía ser tan obvia sobre su origen, y el subordinado se da la vuelta rápidamente, preguntando quién era. El joven aparece en la ventana, dirigiéndose hacia ellos. Reflexiona que buscó la chispa aromática en el frasco, y que hubo más gente involucrada de la que creía. Su jefe le pregunta si realmente destruyó su tienda, y Oscar confirma que sí, pero que estaba interesado en lo que discutían, pidiéndoles que continuaran su conversación. El jefe dice que pensó que Oscar fingiría no oír nada. Ordena a sus subordinados que le quiten la vida. El hombre carga contra Oscar, desenvainando su espada, mientras el mago dice que si ese es el juego que quieren jugar, no se rendirá. Lanzando una ráfaga de viento cortante hacia el subordinado, el ataque le dejó cortes en el cuerpo. Con la cabeza destrozada, Oscar piensa que no puede creer que eso fuera todo lo que hizo falta. El jefe grita el nombre de Bart, apuntando con un arma a Oscar y llamándolo bastardo. Dispara 3 proyectiles al mago. Oscar comenta que esto fue un poco interesante, usando un parabrisas ya que no detecta maná, y quiere saber qué principio se está utilizando para producir tal poder. El jefe grita que detuvo las balas, y Oscar pregunta por el nombre, porque era intrigante y se lo devolvería en el momento justo, repeliendo los proyectiles hacia el jefe.
Le impactan en el pecho, el estómago y la pierna, haciendo que el hombre caiga al suelo mientras lo maldice. Oscar se acerca, afirmando que todos los sonidos en la habitación han sido bloqueados, por lo que nadie vendrá a rescatarlo. El jefe pregunta cómo un simple mago de nivel 1 pudo lanzar un hechizo de silencio de nivel 5, y Oscar dice que usó un enlace de sonido para que los ruidos no escaparan, pero que agradecería que respondiera a sus preguntas, y quiere saber quién ordenó el atentado contra su vida. El jefe le dice que deje de decir tonterías, pero es interrumpido por una patada en la cara. Oscar comenta que su orgullo vale más que su vida, y que no fue tan malo. Entonces recibe una especie de hechizo en su cuerpo. Empiezan a sentir un dolor inmenso por todas partes. Oscar había conectado el viento a su cuerpo, y sentía como si miles de agujas lo atravesaran por dentro, pero dice que no le gusta jugar con la vida de la gente, así que debería hablar. El hombre le ruega que pare, diciendo que le contará todo. Oscar accede y deshace el hechizo, ordenándole que cuente todo lo que sabe sobre el mecenas. Su jefe dice que el mecenas le dio un elixir y algo de dinero, con instrucciones de vendérselo a Oscar a bajo precio, lo cual aceptaron. Oscar pregunta qué aspecto tenía el hombre. El hombre dice que llevaba una capucha, por lo que no podía verle la cara, pero definitivamente llevaba un anillo de la Torre Blanca. Oscar lo cuestiona, pensando que probablemente era una estrategia para engañar al hombre, pero el jefe dice que el hombre tenía un aroma único, como a menta fresca y transparente, y que eso era todo lo que sabía. Oscar pregunta qué habría hecho después de quitarse la vida, y el jefe dice que ha sido difícil para la Torre Blanca desde que fue retirada de las 4 torres principales, y que no sabe si investigarán. Oscar pregunta de qué está hablando, y el jefe quiere saber si no era algo que se suponía que debía saber. El mago usa la excusa de que lo olvidó después de tomar el elixir, y el jefe le dice que consiga los documentos. Busca los documentos en un cajón. Se los entrega, diciendo que eran los documentos relevantes. Oscar cree que, empezando por la Torre Blanca, el 28 de abril se conmemoraba la Noche Blanca porque el sumo sacerdote había perdido la vida. Y de todas las torres, era la peor, y tendría un anuncio importante en la Noche Blanca. Oscar reflexiona que la Torre Blanca no tenía magia avanzada, pues recuerda los documentos de Edna que advertían para evitar que algo así sucediera. Le pide al jefe que enumere los negocios de las 4 torres mágicas principales. La Torre Amarilla del Oeste controla la electricidad e inauguró una gran era de ingeniería mágica, contribuyendo a la creación de objetos revolucionarios. La Torre Azul del Sur contribuyó al agua potable, la agricultura y las pociones. Y la Torre Roja del Desierto del Este se unió a las filas militares, ayudando en misiones de supresión de monstruos. Oscar pregunta por la Torre Blanca. El jefe dice que hacen entregas. El mago, desconcertado al oír eso, pregunta si se refería a entregas como las de objetos. Y el hombre responde que los magos de la Torre Blanca pueden volar y tienen ventaja en la entrega rápida de objetos. Oscar pregunta qué era esa cosa ridícula que estaba escuchando, pensando que los magos de la Torre Blanca vuelan alto en el cielo y gobiernan, siendo vistos como símbolos de libertad y valentía en comparación con dragones y águilas. Oscar pregunta quién tuvo esa idea absurda, y el jefe dice que fue el actual jefe de la Torre Blanca. El mago reflexiona que debe haber sido su propio hijo. Pregunta sobre la industria agrícola y el agua potable, y si se suponía que las pociones no eran la mayor fuente de ganancias para una torre mágica, y por qué la Torre Azul se había apoderado de eso. El hombre dice que la Torre Azul monopolizaba las pociones, y Oscar recuerda que la Torre Blanca solía ser la más grande, pero lo perdió todo cuando se quemaron los métodos. Entonces el jefe explica que ahora venden agua a precios altos y traen lluvia a las zonas afectadas por la sequía. Oscar pregunta por qué la gente compra agua pura, y el hombre explica que es una locura reciente de los ricos. El mago se queja de que se están comportando como payasos por unos billetes de más y que podrían simplemente beber del pozo, reflexionando que la torre mágica no se puede comparar con las otras torres, y es cierto que el crecimiento comercial de las demás era mayor. El festival sería su última oportunidad. El jefe le recuerda a Oscar sobre su cuerpo, y el mago cree que está perdiendo la vida debido al shock y la sangre que perdió. Oscar reflexiona que le dieron información útil, y se pregunta si debería salvarlo, diciendo que los incendiarios atacan a la gente, trafican con bienes ilegales, extorsionan dinero e incluso encargan asesinatos, y que básicamente es basura andante, saltando por la ventana sin decir nada. Oscar se aleja, diciéndole que sea una buena persona en su próxima vida. Al amanecer en la Torre Blanca, entra en una habitación. Dice estar cansado, pero no puede creer que esté exhausto solo por usar hechizos básicos. Quiere saber qué tipo de cuerpo es este y si en su estado actual podría usar esa magia. La magia que convirtió a Oscar Sage en el mago más grande de la historia de la humanidad, el Archivo del Viento. Pero ésta se dispersa y dice que aún no puede usarla. Necesita mejorar la condición de este cuerpo primero y comenzar con un hechizo de escaneo
porque necesita leer más información sobre él simultáneamente. Sus recuerdos eran un desastre, aunque Frank le dio algo de información, pero era crucial aprender más sobre Oscar Crucian si quería salvar este cuerpo. Era el heredero del conde Crucian y el único sobreviviente de un desastroso incendio en una mansión. Todo el mundo mágico lo reconoció como un genio prematuro, y las expectativas eran altas, con todas las facciones intentando reclutarlo. En 6 años ingresó en la Academia Imperial de Magia, pero solo obtuvo calificaciones en teoría mágica. Con la extraordinaria tesis que publicó, fue fácil demostrar que era un genio, preguntándose cómo alguien así seguía siendo de nivel 1, y eso era por pura desgracia, ya que padecía el síndrome de deficiencia de maná, aunque podría haber sido un gran mago capaz de representar a su generación. Oscar insiste en ese síndrome, y si es cierto, tiene sentido que sea de nivel 1, ya que entiende la magia mejor que nadie, pero no puede usarla. Oscar dice que el escaneo está completo, pidiéndole que confirme los resultados y notando algo diferente. Como no tiene deficiencia de maná, y Oscar, impresionado, dice que no es una enfermedad, sino que alguien selló su circuito. El síndrome de deficiencia de maná impide acumular magia, e incluso con 20 circuitos. Alguien con él no puede superar el nivel 3 porque no puede establecer una conexión. Así que Oscar Crucian era un caso diferente. Su circuito físico no estaba distorsionado de forma innata, sino que fue bloqueado deliberadamente por alguien. Si este tipo era realmente un genio, debería haber sabido que no tenía el síndrome de deficiencia de maná. Habría sido increíble si hubiera escrito eso en su diario. Según Frank, Oscar Crucian era alcohólico y se preguntaba si podría haber sido un personaje creado a propósito. Sabía que alguien había bloqueado su circuito y después se comportó como un niño malcriado a propósito. Si ese es el caso, explica por qué probó el elixir ilegal, porque en esa situación no creería en nadie. Oscar necesitaba romper las cadenas que lo sujetaban. En cambio, solo necesita conectar las ataduras y podría hacerlo. Encontrando un libro entre los Oscars, completamente marcado, una reinterpretación de la magia básica, Oscar comienza a leerlo, percibiendo algo desde una perspectiva diferente. Algunas notas mencionan que la trayectoria del corte de viento es aburrida, y el escudo de viento, que es un hechizo defensivo, podría usarse ofensivamente, analizando el comportamiento del arma. Oscar cree que el concepto detrás del escudo de viento avanzado era similar a cómo lo estaba usando, completamente diferente de la idea y el principio de una habilidad defensiva. Además, escribió sobre cómo usarlo en cada situación, y hubo muchos hechizos básicos que él mismo creó. No podía realizar magia por sí solo, pero realizó todos esos experimentos mentalmente, comprendiendo que lo consideraban un genio, ya que sus teorías eran similares, y además, con solo mirar este libro, se dio cuenta de que nunca abandonó la magia y trabajó más duro que nadie, y su pasión gritaba que amaba la magia. Leyendo la última oración, decía que esperaba que este libro resonara en la más leve brisa de la Torre Blanca, como si fuera un mago que se enfrentaba a su mayor desafío. Oscar creía estar consciente porque lo sabía todo, pero aún así lo hizo solo. Repitiendo el nombre de Oscar Crushing mientras se levantaba de su silla, creyendo que era un joven mago que no se rindió ante su cruel destino, caminaba en silencio por un sendero, sentado en un sofá de la habitación. Oscar jura en su nombre, como el 17º maestro de la Torre Mágica, que desataría el nudo que él mismo no pudo deshacer. Además, haría pagar a quienes rompieron sus alas. En medio de un invernadero, Oscar camina, preguntándose por qué iba por allí, recordando que se quedó dormido de cansancio tras empezar a desatar el nudo de su circuito físico. Pero oye que alguien llama a su maestro. Oscar Sage estaba sentado en el suelo, reunido con sus discípulos. El joven cree que esto fue causado por ese sueño maldito. El demonio del vizconde de las pesadillas había lanzado una maldición que le permitía recordar el pasado cada vez que dormía. Sinceramente, esperaba que la maldición se levantara tras tomar posesión de este cuerpo, pero parecía que la maldición estaba ligada a su alma, no a su cuerpo, preguntándose si podría tener suerte, ya que los sueños sobre sus alumnos no habían cambiado y no eran solo pasatiempos emocionales. Los niños dicen lo que diría el maestro, y Oscar confirma, explicando que la magia, aunque físicamente es la misma, se divide en mejora, aceleración, equilibrio y otras. Lloyd dice que la Torre Blanca usa el tipo de armonización, y su maestro confirma, ya que la magia de viento era la mejor. Sasha pregunta si cada torre mágica tiene preferencia por un tipo de magia, y Oscar explica cómo los diferentes tipos de magia tienen diferentes afinidades. La torre dorada valora más la velocidad, usando la aceleración. La torre roja valora el fuego, por lo que usa la mejora, y las torres azul y blanca usan el tipo equilibrio. Gilead grita que quiere magia de tipo aceleración, porque las cosas lentas son frustrantes, y Oscar dice que, por desgracia, no puede elegir, es innato. Sasha pregunta cómo saben con qué nacieron, y su maestro dice que es más fácil de lo que cree, pidiéndole que extienda su dedo índice y use magia.
La niña dice que es la primera vez que usa ese hechizo y que tomaría algo de tiempo, pero su maestro no la apresura, así que usa magia y dice que algo está por venir. Oscar dice que es el tipo armonía. La niña pregunta si es el mismo que el de su maestro, y él confirma. Ella sonríe y dice que le gusta. Gilead intenta lo mismo, y su maestro dice que, tal como quería, es el tipo aceleración. El niño pequeño comienza a celebrar, y su amo llama a Lloyd. Sasha dice que es una flor hermosa, y Oscar explica que es un tipo especial. Lloyd pregunta si puede cambiar su tipo una vez que se haya determinado, y su amo dice que es un tipo raro que se encuentra en menos del 1% de los magos, y pregunta por qué querría cambiarlo. El niño dice que preferiría tener el tipo equilibrio como su amo, pero su amo comienza a quejarse, preguntándose qué debería hacer, ya que quería darle a Lloyd un mayor número de lecciones privadas y quiere saber qué haría si le diera un nuevo tipo. El niño repite sobre las lecciones privadas. Su amo confirma, ya que los magos de tipo especial necesitan más atención de su maestro. Y el niño dice que el tipo especial no es malo, pero su amo debe prometerlo, así que hacen una promesa con el dedo meñique, y Oscar piensa en ese mocoso de Lloyd, ya que su apodo era el hombre prometido, pero por mucho que intentara ser maduro, seguía siendo un niño. Una radio empieza a sonar en la pared junto a él, anunciando que es un mensaje de la sala de radio, llamando al mago Oscar Crucian, quien debe ir al laboratorio 4 Yugostos 2, y se pregunta cuánto tiempo había estado dormido, ya que le quedan 8 circuitos físicos. Además, cuando desbloqueó sus circuitos de maná, ganó 2 líneas de maná y ahora es de nivel 2, preguntándose quién pensaría que estaría feliz de alcanzar el nivel 2, y el anciano Maxim le pregunta cómo se siente, ya que según Frank parecía estar mejor. Oscar se acerca y confirma mientras el anciano asiente, pensando que este anciano era en realidad su menor, siendo el anciano Maxim Bisk, de 45 años. Oscar reflexiona que Maxim entró en la torre muchos años después que él, pero ahora era viejo y un anciano. Aún así, era honesto y diligente, por lo que tendría un buen futuro. Solía seguirlo, llamándolo senior, y más tarde maestro de la torre mágica, lo que Oscar encontró lindo, trabajando duro porque su magia reflejaba su edad anterior, y Maxim le pregunta de qué se reía, pero luego dice que recibió un informe sobre la familia del jefe Gordon y que actuaba como si su jefe estuviera perdiendo la vida. Maxim le pregunta si tiene algo que decir al respecto, pero Oscar lo niega ya que desconoce las razones de su muerte. Sin embargo, había sido porque intentó quitarle la vida a Oscar. El elixir había sido envenenado y hubo sobornos de comisión por su asesinato. Maxim pregunta si esa fue la razón por la que lo hizo. Oscar confirma, diciendo que intentó hablar, pero intentaron matarlo, diciendo que el dinero era completamente legítimo. El libro contiene el contrato que lo prueba, y Maxim dice que lo entiende, ya que fue en defensa propia. Oscar dice que está agradecido, pero le pide un favor personal al anciano, diciendo que le gustaría conocer a la líder de la Torre Mágica. Y el anciano cierra los ojos, diciendo que no es difícil, ya que se supone que debe tener discusiones mágicas con ella. Oscar cree que solía discutir magia con Sasha, y el anciano dice que puede conocerla en 6 meses. El joven se sorprende, pensando que sería la noche antes de que comience el festival. Maxim explica que está en un viaje de trabajo manejando una comisión importante, y Oscar quiere saber por qué el maestro de la torre está haciendo una tarea tan pequeña, pero dice que el mago estaba ausente, y eso es vergonzoso. Reflexionando que debido a eso, Sasha tiene que ir personalmente, y se disculpa por ser grosero, pero quiere saber el nivel del maestro de la torre. Maxim dice que está en el nivel 7, y el chico se da cuenta de que a su edad él ya estaba en el nivel 9, pero ella aún está lejos, aunque con su talento debería estar al menos en el nivel 8. El anciano dice que se encargarán de los informes, y le pregunta si ha estado entrenando magia ofensiva de nuevo. Oscar dice que entrenará cuando le venga en gana, y el anciano le permite irse. Alguien se acerca a la puerta justo cuando el chico se va. Maxim pregunta qué trae al subjefe de la torre por aquí, y Hamel Glimwitz le pide que no sea tan estricto con el niño, pero parece que es demasiado tarde. El anciano dice que tendrá que regañarlo si se mete en problemas, y Hamel está de acuerdo, pero dice que él lo trajo allí y se preocupa por él. Piensa que ni siquiera la magia básica se puede perfeccionar en un par de días, y que estaba estudiando mucho en secreto. Luego llama a Oscar un mocoso, ya que está trabajando más de lo que pensaba. Hamel pregunta si deberían ir a la reunión de ancianos, ya que Fidelina los estaba esperando. Oscar sube al 10º piso y camina, creyendo haber visto a sus estudiantes en un sueño y querer ir allí. Comenta que el lugar se sentía vacío, mientras un jardinero se acerca. Dice que es el joven maestro Oscar, mientras el chico pregunta quién es. El jardinero se presenta como Wilter y dice que administra las instalaciones de la Torre Mágica. Parece que los rumores sobre la pérdida de memoria de Oscar eran ciertos, ya que solían hablar mucho. Oscar pregunta qué tan lejos se habían extendido esos rumores y cuestiona qué quiere decir con el joven maestro Oscar. Wilter dice que ha trabajado allí desde el antiguo maestro de la torre,
Oscar Sage. El chico se sorprende al escuchar eso. Dice que es una buena manera de diferenciarlos y que él también comenzará a usarla. Luego pregunta si todavía puede ser su compañero de conversación. Wilter le agradece la oferta, pero dice que será difícil, ya que pronto dejará la torre. El chico pregunta qué hará, y el anciano dice que ha trabajado allí durante 40 años, sirvió a las órdenes de 3 maestros durante su tiempo, y sus colegas siempre cambiaban, pero él era el único que quedaba en su departamento. La razón por la que se quedó tanto tiempo fue porque el antiguo maestro, Oscar Sage, dijo algo en su ceremonia, diciendo que todos los que vivían en la torre eran necesarios. Oscar tose, y el anciano dice que le pareció divertido, pero que desde ese momento trabajó creyendo que era un verdadero miembro de la Torre Blanca. El chico dice que no fue realmente gracioso, y el anciano le agradece, diciendo que de cualquier manera se irá. Oscar le pregunta qué quiere decir con eso, pero el anciano dice que, como el joven maestro sabe, la torre ha estado pasando apuros últimamente, especialmente con las instalaciones. Las finanzas no son lo que solían ser. El mes que viene habrá trabajado allí durante 40 años, y Oscar pregunta si se trata de la recompensa por años de servicio. Todos los miembros de la torre, excepto los magos, reciben una medalla por años de servicio y una recompensa monetaria en su 20º y 40º año de servicio, por lo que recibiría 200,000. Wilter dice que la torre actual no tiene el dinero para pagar eso, y para hacerlo, mucha gente tendría que arriesgar sus vidas para completar las comisiones. No puede aceptar pensar así, porque no importa lo que diga la gente. Este lugar es su segundo hogar. Oscar cree no saber que era tan malo, pero creía que la Torre Azul hacía cosas raras por dinero, preguntándose quién era él para subestimar su trabajo, ya que habían aprendido a ganar mucho dinero y estaban a la vanguardia de la historia. Por otro lado, solo tiene títulos: Héroe de Guerra, Salvador de la Humanidad. Eran títulos honorables, pero no han traído recompensas a las torres en décadas, por lo que Wilter lo llama, preguntándole por qué apretaba los puños con tanta fuerza. Oscar pregunta cuándo planea irse, y el anciano responde que sería en 2 semanas. Le pide al joven maestro que vaya a la enfermería y le aplique medicina en la herida. Oscar dice que espera poder seguir siendo su compañero de conversación, porque el anciano no necesita irse. Está seguro de que lo logrará, pensando que necesita un método para ganar mucho dinero para que esto no vuelva a suceder. Oscar se pregunta entonces cómo lo haría, ya que ahora solo piensa en investigar, leer y encargos. Pero sería un problema si el pago tarda demasiado y él solo es un mago de nivel 2. Por lo tanto, necesita un trabajo bien pagado y las pociones son su única opción. Al notar algo diferente mientras lee el periódico, recuerda lo que había visto. En la oficina del vicemaestre, la anciana Fidelina comenta que no pueden ignorarlo esta vez porque fue un fraude, mientras que Maxim dice que estuvo mal, pero el anciano lo interrumpe y le pregunta qué quiere decir, y el anciano dice que el culpable está reflexionando sobre ello ahora mismo. Fidelina le pregunta si piensa dejarlo ir, ya que robar es un hábito que solo empeora, y Maxim le pide que no se preocupe, ya que de todos modos no hay mucho que robar en su torre. La mujer se queja de que él refuta todo lo que dice y le dice que aísle al niño, pero el anciano se niega porque no tiene sentido someter a un niño de nivel 1 a eso. Hamel dice que, tal como dijo el Elder Maxim, el entrenamiento de aislamiento podría ser un poco duro, ya que no sería más que una perturbación en la vida del niño. En cambio, el chico debería pagar 3 veces el dinero que usó, y el anciano pregunta si solo 3 veces es suficiente, y Hamel decide pasar al siguiente tema de discusión, diciendo que tienen muy poco dinero y necesitan tomar una decisión pronto, ya que tenían muchas instalaciones sin usar, y si vendieran el equipo de producción de pociones, podrían vivir bien durante al menos 3 meses. Hamel dice que no lo permitirá, y la mujer llama al vicemaestre, pero él dice que es una torre mágica donde los magos vienen a estudiar magia y compartir conocimientos, así que no hay aire fresco en una habitación sellada y no pueden vender su futuro para satisfacer el hambre de hoy. El anciano pregunta si siquiera tienen un futuro, porque lo han estado esperando durante 20 años, y Maxim grita su nombre. La mujer le dice al vicemaestre que sea honesto, porque incluso si hubiera un genio de ese nivel para salvar la torre, no vendría a ellos. Hamel intenta decir algo, pero es interrumpido. El anciano se gira y pregunta quiénes son, ya que están en una reunión, y el anciano le dice que pase. Oscar saluda a los ancianos y se presenta. El vicemaestre le pregunta qué necesita, y Oscar sugiere algo, porque quiere emprender un negocio. Y el anciano lo comenta a gritos, porque es divertidísimo, tras haber robado fondos de investigación hace apenas unos días, y ahora el mago quiere emprender un negocio. Oscar dice que encontró un artículo leyendo periódicos viejos, y dice que el estado de 20 está en cuarentena debido a un terrible brote de gripe. Hamel comenta que él también lo vio, y la gente dice que debe ser gripe cadena, lo cual es una pésima noticia si realmente se trata de esa gripe. Actualmente no hay cura para la gripe cadena, y en el pasado la Torre Blanca tenía la vacuna, pero la receta se perdió hace 20 años.
Oscar dice que es cierto y que la Torre Azul, que domina el mercado de pociones, podría replicarla y él quiere empezar eso. Dice que quiere vender vacunas contra la gripe cadena, ya que la Torre Blanca tenía el monopolio en el pasado y quiere experimentarlo. Fidalenas dice que no había necesidad de escucharlo. La Torre Mágica y la farmacéutica invirtieron muchísimo dinero en laboratorios, pero nadie había sido capaz de replicar la vacuna durante los siguientes 20 años. Pero un mocoso de 20 años cree que puede hacerlo. Oscar dice que todos fracasaron. Era un joven de 20 años, pero aún así, era un genio por encima de todo. Fidalena se irrita, diciendo que tomó 723,000 monedas y otras 25,000 para medicina ilegal, mientras que un granjero gana 20,000 al año después de impuestos. Pero era un genio, sin idea de qué hacer con el dinero, pero Hamel interrumpe, llamando a la anciana Fidalena, diciendo que Oscar estaba allí para proponer una inversión oficial como mago de la Torre Blanca, y sabe que ella está a cargo de las finanzas, pero que estaba siendo grosera. La mujer se disculpa. Oscar dice que se preguntaba por qué lo odiaba tanto, pero que tenía sentido, ya que ella era la tesorera y después de todo, él no había hecho nada en 2 años. Pero dice estar seguro y le pide a la mujer que lo considere, pensando que la dueña de este cuerpo y él son diferentes. Hamel le pregunta si está seguro de que se trata de la gripe aviar, y Oscar lo confirma, pidiéndole que revise la página 2 del periódico. El anciano lee que el arzobispo Baldwin cambió sus planes para la peregrinación, y Oscar dice que se quedaría en Surin un mes para pedir bendiciones, lo cual era extraño. Pasando un mes en las principales ciudades, el culto de Elterra venera a la madre del planeta Terra, y había 7 arzobispos considerados dignos e incorruptibles, pero la realidad era muy distinta, ya que se necesitaban muchos pagos para convertirse en cardenal, afirmando que permanecía en el estado para visitar a los peregrinos durante un mes, pero que solo se reunía con nobles y comerciantes para obtener dinero de ellos. Surin era una gran ciudad en el pasado, aunque cada vez se hacía más pequeña. Maxim dice que tenía razón, y que la razón debe ser la oración por bendiciones. Oscar dice que por eso era aún más extraño que rezaran por tierras áridas. Y como todos saben, la ruta de peregrinación a El Terra ya estaba elegida. Surin, Musk, Melbourne y Greenvale. Pero después debían ir al estado de Vince. Oscar dice que el arzobispo se quedó en Knox un mes antes de venir a Surin, y si no se equivoca, también pasaría un mes en Mosque, etc., preguntando si no parecía que intentaba evitar visitar a Vince en la medida de lo posible, porque si ocurría algún incidente durante la peregrinación, la gente de Elterra diría que habían enfadado a la diosa, y esa era la palabra de un arzobispo. Maxim comenta que Baldwin sabe que la gripe es cadena y pregunta si la enfermedad tarda demasiado en calmarse. Y Oscar dice que así es como se ha interpretado. La anciana dice que es un buen análisis, como se espera de un mago teórico. Pero eso es todo por ahora. Hamel dice que entiende lo que dice, pero que no puede patrocinarlo oficialmente, ya que no pueden encontrar otros magos que lo hagan. Hamel dice que invertirá su propio dinero personalmente esta vez. La anciana grita sobre el maestro de la torre, y Hamel dice que está bien, ya que son solo 30,000 monedas y pregunta si es suficiente. Oscar repite eso, pensando que no es suficiente, ni de cerca. Dirigiéndose a la sala de producción de pociones, dice que ahora tiene que ir con el plan B. Haría una vacuna simple con dinero y conseguiría más del arzobispo. Él era el único en problemas ahora debido a la gripe cadena, por lo que sería más fácil obtener dinero de alguien desesperado. Ahora era el momento de prepararse. Notando algo extraño frente a él, una poción roja salía del frasco. Dice que ahora es el momento. Finalmente, después de terminar, dice que no estaba nada mal. Cree que dicen que un verdadero maestro siempre mantiene su clase, pero hizo una bebida energética solo para practicar, y le preocupaba que saliera mal. Frank grita que se va a romper la espalda. Oscar pregunta si encontró todas las hierbas medicinales, y Frank responde que, obviamente, y quiere saber si tenía algo de beber, porque sentía que se iba a desmayar. Así que el joven mago le entrega la bebida energética y su amigo le agradece, diciendo que estaba buena y caliente, y le pregunta cómo la preparó. Oscar dice que el estado de los ingredientes era excelente, y Frank dice que escogió los mejores, y el vendedor se enfureció. Entonces el mago dice que con ojos como los suyos podría ser comerciante en lugar de mago, y el tipo dice que estaba pensando en serlo cuando la torre se declare en quiebra. Pero Oscar golpea el suelo diciendo que no pudo contener las ganas de hacerlo. Frank le pregunta qué debería hacer, ya que la anciana Fidelina le pidió ayuda. Oscar piensa que es horrible delante de él y menciona empezar a mover esos ingredientes pensando que no necesitaba un asistente. La Torre Blanca actual estaba llena de niños problemáticos, incluso con talento, y se perderían por el camino. Pero si estos niños pudieran crecer, aportarían mucho. Y uno de ellos era Frank Serious, y supone que era una persona perspicaz, pero sentía curiosidad por este chico, ya que era el momento perfecto para confirmarlo.
Frank dice que compraban esas hierbas, pero eran venenosas, pues eran lirios del valle, camelias rojas, hongos fantasma y hojas de merva. Oscar dice que el hecho de que sean venenosas no significa que no puedan usarse como medicina. Y le pregunta si lo sabe, pero Frank dice que las dejarán en infusión durante 12 horas. Dice que tiene razón, excepto por el problema de ese método, ya que los nutrientes se pierden en el proceso. Le pregunta a Frank si sabe de los bollos de Yan Dynasty, y el chico dice que sí, ya que los ha visto antes, y para hacerlos se necesita una herramienta de humo. Oscar explica que esa misma herramienta se usa para desintoxicar hierbas y preservaría los nutrientes. Con ese método podrán extraer el 98% de los efectos del ingrediente, y Frank cuestiona eso, ya que podría monopolizar las pociones, y Oscar dice que es algo de los viejos tiempos. Frank pregunta sobre el final del proceso de desintoxicación, y el mago lo niega, diciendo que los ingredientes solo se simplificaron para facilitar el siguiente paso, porque el proceso comienza ahora. Usando magia de drenaje de aire, explica que ahora necesita extraer las toxinas del humo por separado, diciéndole a Frank que revise bien. Pero el resto del humo no tendría toxinas, y podrían recolectarlas, con un 23% de camelias rojas y un 47% de hojas de mirva. Allí estaba la cura para la gripe de cadena. Bromea diciendo que era fácil de hacer, y Oscar dice que ahora es su turno de intentarlo. Frank piensa que es más fácil decirlo que hacerlo, ya que ni siquiera sabe cómo usar varios hechizos a la vez, y no puede admitir que no sabe lanzar hechizos dobles, y pregunta por el hechizo. Oscar piensa que su control de maná es inestable, pero no está mal. Pero al final, eso es todo. Pregunta si algo salió mal, y Frank dice que se está burlando de él, porque todavía no puede usar el hechizo dual. Como necesita ser de nivel 4 o 5 para entenderlo, y él solo es de nivel 3, Oscar dice que le enseñará. Frank pregunta si aprenderá la técnica secreta, y Oscar dice que solo está tratando de dividir su mente en particiones. En el lado izquierdo, lanzará el hechizo A, y en el lado derecho, lanzará el hechizo B, diciéndole que lo intente ya que no tiene nada que perder, y Frank repite la parte sobre las particiones, logrando disipar el humo del ingrediente. Frank grita al respecto, y Oscar lo felicita por lograrlo. El mago de cabello azul pregunta por qué ocultan esta técnica durante tanto tiempo, y el joven explica que es por avaricia, reflexionando que no quieren enseñar esta técnica porque es demasiado trabajo entrenar discípulos gratis, y se convirtió en tradición. Pero en un campo de batalla sangriento, la tradición no significa nada, y para sobrevivir, compartir técnicas es necesario a diario. La Torre Blanca necesitaba ahora enseñanza interactiva e intercambio de conocimientos. Oscar cree haber hecho un buen trabajo aumentando su primera botella, diciendo que el chico tenía mucho talento y que no esperaba que tuviera éxito a la primera. Frank dice que fue porque lo explicó bien, y el mago dice que antes parecía más enojado. Entonces, el de cabello azul se agacha, diciendo que aún les quedan muchos ingredientes y que deberían empezar con ellos. Oscar suspira, mirando a su nuevo amigo, diciendo que tienen un ahumador grande y que deberían extraerlos todos a la vez, y el chico asiente. Unas horas después, Frank está exhausto, y Oscar cuenta 514 botellas en total. Maxim abre la puerta de repente, diciendo que hay un problema, y el chico pregunta qué es. Muestra un papel, diciendo que la compañía farmacéutica Azure Towers confirmó una visita en 1 hora con el arzobispo Baldwin. Maxim comenta que llegaron un poco tarde, y Oscar reflexiona sobre cómo solo estaban ganando tiempo sin un plan. Entonces el anciano dice que si pueden contratarlos primero, pero Frank termina diciendo lo contrario. Su remedio será inútil. Maxim le dice que levante la cabeza, porque hay momentos en que la vida es injusta. Pero Oscar dice que aún no ha terminado, ya que, si no recuerda mal, la gripe de cadena fue clasificada como un desastre de rango B. Y si ese es el caso, hay algo que intentar. Y Maxim pregunta si es cierto, y Oscar confirma, preguntando si el anciano vuela más rápido que las carretas. En cierto alojamiento en Surin, un golpe en la puerta alerta al arzobispo de la llegada de los visitantes mencionados. Baldwin le dice que los deje entrar. Mora Main, una maga de nivel 5 de la Torre Azul, le agradece por haberlos dejado entrar sin problemas, junto con el director Neil Brand. Baldwin les pide a ambos que se sienten y Mora le agradece. Entonces el arzobispo pregunta cómo va la producción del medicamento contra la gripe de cadena, y el hombre dice que va muy bien. Baldwin dice que eso se esperaba de la Torre Azul y quiere saber cuándo se espera que esté terminado, y Mora explica que todavía están en ensayos clínicos. Neil dice que si los resultados son positivos, obtendrán el permiso del Imperio para la administración de alimentos y medicamentos. Mora cambia de tema, diciendo que, como él sabe, los ensayos clínicos no terminan en un par de días, y Baldwin pregunta cuándo liberarán el medicamento. Entonces, el hombre de la Torre Azul dice que estará terminado en medio año, y Baldwin lo repite, diciendo que estará al mando de Vince en 4 meses.
y Mora intenta discutir. Baldwin pregunta qué está pasando afuera, y su guardia dice que otro mago vino a visitarlo. Pero él quiere saber por qué no dijeron que vendría alguien más, y Mora se disculpa, diciendo que se suponía que nadie más los acompañaría. Los tres quieren saber quién es esa persona. Oscar abre la puerta, diciendo que si no recuerda mal, Elsia fue la recepcionista de la orden, presentándose como Oscar Crucian, un mago de nivel 2 de la Torre Blanca, y que estaba allí para hacerle una buena oferta. Baldwin pregunta qué lo trae allí. Oscar dice que está allí para vender la cura para la gripe cadena. El arzobispo dice que es el momento perfecto, que los otros dos estaban allí por lo mismo, y le pregunta si llegaba tarde. Pero Baldwin lo niega, ya que ninguno de los dos estaba preparado, y Oscar dice que es un alivio oír eso, porque la Torre Blanca está lista para negociar ahora si es necesario. Mora grita que es mentira, y que la Torre Blanca no tiene dinero para desarrollar una cura. El arzobispo le pregunta su apellido, y el chico responde que es Crucian, por lo que el clérigo quiere saber si realmente tiene la cura. Oscar pregunta cómo se atreve a mentirle a un arzobispo de la Orden Elterra, abriendo una caja y diciendo que dentro había una muestra. Baldwin pregunta si, en caso de proceder con las negociaciones, pueden producir muchas de esas, y Mora intenta llamar al arzobispo. Pero el clérigo le pregunta qué estaba haciendo, alegando que no estaba preparado, y el mago dice que no tienen permiso del imperio para la administración de alimentos y medicamentos. Se volvió hacia Oscar y le dijo que estaba claro, y quiso saber si obtuvo la aprobación imperial, pero el chico se negó. Mora respondió que, como era de esperar, la Torre Blanca no se encontraba en una situación diferente a la suya, y que podrían producir el tratamiento en masa una vez aprobado. Pero también debía recordar que estaban hablando de la Torre Blanca, y considerando la Torre Azul a lo largo de la historia, deberían ser ellos quienes gestionaran el tratamiento y desarrollaran la mejor medicina. Oscar se quejó de que era divertido oírlo hablar de la historia de la Torre Azul frente a un mago de la Torre Blanca. Mora se irritó y le dijo que se retirara. Pero el joven mago dijo que, según la historia del continente, la Torre Blanca fue la primera, y el mago de la Torre Azul intentó argumentar que la diferencia fue de solo 5 años. Oscar repitió que era una diferencia pequeña, pero que esa misma brecha era la que todos los líderes de la Torre Azul intentaron cerrar y nunca pudieron en 10.000 años. Así funciona la historia, y debió de haber olvidado quién monopolizó las pociones hace apenas 20 años. Mora dice que eso fue en el pasado y nadie lo recuerda. Pero Oscar se da la vuelta, enojado, repitiendo que nadie lo recuerda, y dice que esa es una forma de pensar, mientras los miembros de la Torre Azul también se preguntan sobre el aura de ese nivel. Oscar dice que se asegurará de que lo recuerden, pero una secretaria abre la puerta, disculpándose por la interrupción y diciendo que había una llamada urgente. Baldwin pregunta quién llama, y la secretaria dice que es del Señor de los Respiraderos. La llamada agradece al arzobispo su inconmensurable bondad, y Baldwin lo repite. Entonces, el Señor de los Respiraderos explica que recibieron la cura para la gripe cadena. El anciano de la Torre Blanca dijo que la prepararon en secreto y que hay que agradecerle al arzobispo, porque todos los pacientes se curaron en cuestión de horas, y fue un milagro. Oscar empieza a sonreír después. Baldwin dice que es bueno saberlo y quiere saber sobre los efectos secundarios, y el Señor dice que no hubo ninguno, y que fue increíble, pero quiere saber cuándo recibirán el segundo lote, porque le preguntó al anciano de la Torre Blanca, pero el anciano dijo que eso dependía del arzobispo. El arzobispo dijo que enviaría el segundo cargamento en cuanto estuviera listo, pero que no tardaría mucho, y el Señor le dio las gracias, dando por terminada la llamada. Baldwin pregunta si Oscar Crucian fue quien lo hizo, y el chico responde que sí, y que todo parecía ir bien. Mora da un golpe en la mesa y dice que esto va en contra de las leyes de la FDA, y que será castigado, pero Oscar lo niega, ya que probablemente desconoce las reglas y quiere saber si entiende cómo ganar guerras. Mora le dice que no cambie de tema. Oscar reflexiona que este lugar debería permanecer en paz durante al menos 20 años, diciendo que el equipo que se llevó más vidas en la guerra contra los demonios fue una pandemia. Incluso con los magos produciendo tratamientos rápidamente, la aprobación de la FDA tardó mucho. Su Majestad añadió el artículo 42, cláusula 8, a las leyes, donde, comenzando con el tratamiento de heridas en tiempos de guerra, se podían usar tratamientos especiales, pero eso no cambió a los imperios ni las leyes de la FDA. Mora dice que no estaban en guerra, y Oscar responde que hay 3 casos que se consideran guerra. El primero es cuando se lucha contra otra especie o nación. El segundo es durante una revolución, y por último, cuando se produce un desastre de clase B o superior. La gripe de cadena fue un desastre natural de clase B, por lo que no fue necesario seguir las normas de la FDA. Neil dice que si la Torre Blanca lo hizo, ellos también pueden hacerlo, y enviarán el tratamiento al estado de Vince de inmediato. El arzobispo dice no comprender la situación en la que se encuentra, ya que la raza terminó en el momento en que el tratamiento llegó a Vince.
Baldwin dice que el señor Devins cree que estaba trabajando con la Torre Blanca y ahora no puede retractarse y hablar de la Torre Azul. Neil sugiere bajar el precio, pero el religioso le pregunta cómo se atreve, ya que quiere comprar su imagen con dinero, y ellos intentan negarlo. Pero el hombre dice que ya es suficiente y no quiere saber nada más, y ambos deben irse de inmediato. Mora se levanta furioso inmediatamente después. Al salir, dice que hará que Oscar pague por esto, mientras que el mago cree que está actuando como un villano de libro, respondiendo que tiene razón y que registró la patente del tratamiento y la vacuna en el palacio. Mora se da la vuelta enfadado, y el chico le dice que si quiere el tratamiento, más le vale pagar las tasas de la licencia a la Torre Blanca, si no, que tire sus pociones. Ante eso, el mago de nivel 5 aprieta los dientes y sale por la puerta completamente furioso. Neil se despide del arzobispo y saluda a Oscar con la cabeza. El chico siente algo extraño, mientras un cierto aroma recorre el cuerpo de Neil. Recuerda que el jefe habló de un aroma único, ya que era refrescante y claro como el olor a menta. Eso era todo lo que sabía. Entonces Oscar mira hacia la puerta con incredulidad, y el arzobispo empieza a reír, pidiéndole al chico que se siente, diciendo que por fin podrían hablar, porque ahora primero discutirían el precio. Ya que la Torre Azul y Nueva Tecnología habían pedido 2 millones de monedas, Oscar sonríe, diciendo que si quieren, solo les darán 5 millones. El arzobispo estalla en carcajadas preguntándole si hablaba en serio. Unas horas después, en la Torre Blanca, alguien pregunta qué era eso. El anciano, asombrado, grita que eran 10 millones de monedas, repitiendo esa cantidad mientras Oscar sonríe. Fidelina lo abraza y le agradece al mocoso, y Maxim dice que creyó en él desde el principio. Hamill dice que es increíble y quiere saber qué pasó, ya que ni siquiera el arzobispo podía permitirse esa cantidad. Oscar dice que eran tarifas adicionales, y el maestro pregunta al respecto. Entonces el joven mago le explica las tarifas de las licencias comerciales. Hamill pregunta al respecto, y el chico confirma, diciendo que el anuncio oficial de la Torre Blanca podría ser una revelación para preparar rápidamente los antídotos, pero como aspira al puesto de cardenal, tras recibir una revelación de la Madre Tierra, el título de arzobispo podría resultarle atractivo. Oscar dice que le gustó y que quería pagar 1 millón de monedas por el contrato, a cambio de enviar las vacunas y los antídotos en una semana. Hamill dice que es increíble, porque la acción disciplinaria exigía el triple del valor de los fondos robados, pero él trajo de vuelta más de 400,000 veces esa cantidad, diciendo que las medidas disciplinarias terminarían ahí y preguntando si alguien se opone. Y Fidelina está de acuerdo. Entonces el vicemaestre dice que si Oscar necesita apoyo, puede acudir a él, y el chico dice que necesitan traer magos de nivel 4 o superior lo antes posible. Hamill está de acuerdo porque va a buscar voluntarios y le pide a la anciana Fidelina que lo anuncie junto con la torre mágica. La mujer pregunta qué debería decir, pero el maestro explica que debería mencionar que la producción de pociones está buscando magos de nivel 4 o superior, y que se les pagará y recibirán una comida de carne. Unas horas más tarde, en el laboratorio de producción de pociones, algunos magos se reúnen, interesados en la carne y diciendo que estaba increíble. Oscar aplaude y llama la atención de los superiores pidiéndoles que escuchen. La gente siguió ignorándolo incluso después de eso, pero el mago chasqueó los dedos activando un hechizo de sonido, y los superiores preguntaron qué era ese zumbido. Oscar pidió la atención de todos, ya que los trajo allí para crear antídotos para la vacuna contra la gripe cadena, y necesitaba su ayuda. Los estudiantes se preguntaban por qué era el genio caído y si se trataba de otra estafa con medicamentos. El chico se quedó atónito con los chismes. Le preguntó a Frank si no les caía bien y por qué, pero Frank le respondió que debería reflexionar sobre todo lo que había hecho hasta ahora. Debido a su personalidad irritante y arrogante, malgastó los recursos de la torre. No investigó y solo bebió alcohol. Oscar se preguntó si realmente era así. Pero una chica rubia se acercó y le preguntó si podía hacerle algunas preguntas, ya que se habían perdido los métodos de producción de la Torre Blanca, y quería saber cómo planeaban hacerlo. Oscar dijo que habían recuperado los métodos, y los estudiantes siguieron cotilleando, mientras la chica rubia preguntaba si se habían comprobado los efectos del antídoto. Entonces Crashen confirma y dice que el contrato con la Orden también se había hecho, y la chica rubia dice que debe valer una fortuna. Si se filtra, la carne será una broma, preguntando si realmente confía en ellos lo suficiente como para compartir información tan valiosa. Oscar responde que, para ser honesto, ni siquiera sabe por qué todos siguen en la torre. La rubia pregunta si esa es la actitud de alguien que pide un favor a sus superiores porque solo le hizo perder el tiempo, y ella no sabe qué intenciones tienen los demás con lo que dice este increíble genio, pero nadie allí quería escucharlo. Oscar dice que sabe exactamente lo que cada uno de ellos renunció por la Torre Blanca. La rubia se gira, aturdida, pero el mago recita su información. Maga de nivel 5, Lena White, de 25 años, que hizo que 7 organizaciones intentaran reclutarla debido a su talento de juicio.
todos sin éxito. Comienza a mencionar a otros superiores como Harak Dryan, de 26 años, y Deckard Ryan, de la misma edad. Finalmente, habla de Cephia Rose, de 23 años, quien poseía una gran habilidad en alquimia. Oscar dice que los demás, además de los que mencionó, recibieron ofertas similares. Y si una oferta como esa le hubiera llegado, no sabe cómo podría haberla rechazado. Pero ninguno abandonó este lugar. Lena pregunta si los ancianos lo saben todo sobre esta reunión secreta. Oscar confirma, diciendo que no tenían otra opción si planeaban esto, porque ninguno de ellos quería sobrecargar a los estudiantes. La Torre Blanca se enfrentaba al invierno más frío de su historia. Dada la situación, todos optaron por permanecer en el frío. Si no podía creer en gente como ellos, se preguntaba en quién podría creer, pero si no les gustaba, no había razón para ayudarlos. Frank se queja de que está fingiendo, pero Oscar continúa diciendo que los de nivel 2 tienen que trabajar. Su amigo grita que está hablando de él, y Oscar le dice a Frank que se apresure porque solo necesita a 2 de ellos para empezar. Lena mira fijamente al chico mientras se pone una visera. Luego tose, da un paso al frente y pregunta si debería ponerse las gafas de seguridad. Harak pregunta qué deben hacer para empezar, y Cephia les dice a los demás que se pongan manos a la obra. Frank dice que debe estar soñando si cree que Oscar convenció a la gente con solo palabras, y el mago dice que no fue tan malo, pero le gusta mencionar de antemano que la carne no será de cerdo, y los estudiantes empiezan a adivinar si será de pollo o de rata. El mago dice que será de res, y todos aplauden. Y así se crearon las vacunas y los antídotos, alcanzando el 140% del objetivo original. Una semana después, Oscar camina por el invernadero pero ve a Petal en el suelo, preguntándose si será algo que hizo el viejo Walter, porque debe haber regresado y está seguro de que Hamill lo encontró y lo trajo de vuelta. Entonces se pone a leer el periódico sentado a la mesa del invernadero. Dice que el territorio de Vince anunció el fin de la pandemia 2 días después del antídoto contra la gripe de cadena, y Oscar Crucian fue considerado candidato para la consolidación de la paz. El chico cree que todo va según lo planeado, mientras Frank se acerca, llamando a su amigo. Dice que era increíble porque los pedidos de vacunas se estaban disparando. Quiere saber si vio esa lista con territorios desérticos, la Orden e incluso la familia imperial, donde millones ya no significaban nada. Y Oscar dice que todos necesitan la vacuna. Frank dice que la ola se enfriará. Y el mago dice que es astuto por saber que la demanda es muy baja. El de cabello azul pregunta quién comprará la vacuna después, ya que tardará años. Oscar responde que no necesita preocuparse por el dinero, porque preparó pociones para cada nivel de demanda, y Frank grita que realmente tiene un plan. Y esas eran las lágrimas estelares de las que había oído hablar en los rumores. Pero Crustian dice que no, porque las pociones que venderían eran de nivel bajo y medio, y aún no es el momento. Las lágrimas estelares son famosas pociones de regeneración de la Torre Blanca, lo suficientemente milagrosas como para devolver la vida a alguien, y crearlas sería increíble. Oscar piensa que hacerlo solo haría que las malditas hienas intentaran robar el método de producción, porque está protegido gracias al escudo del arzobispo, pero necesita hacerse más fuerte, así que dice que ahora, como se mencionó, deberían ir a por los materiales precisos, y Frank dice que nunca lo mencionó. Oscar menciona hojas de linterna y tallos de pizzen. Frank se queja de lo difícil que es, pero el mago dice que son especialidades, mientras que el de cabello azul discrepa, diciendo que eso no ha sido así desde hace tiempo, y que ha pasado tiempo desde que desaparecieron los campos de hierbas. Frank se queja de que Oscar debe estar loco, porque realmente vino hasta aquí sin creerle. El de cabello azul se queja de que están caminando cuando hay un carruaje, pero el joven mago dice que el carruaje no llega tan lejos, y que deberían esperar un poco más. Ya han caminado 10 millas y casi llegan, y Frank pregunta por qué usa una unidad que ya no existe. Oscar pregunta si ya no usan millas, y su amigo dice que las distancias ahora se miden en metros desde la guerra, y las libras ahora son gramos. Crucian cree que también cambiaron las libras, y eran más difíciles de calcular. Pero hacer todo eso lo hizo más divertido, y disfrutó de las millas y las libras mientras duraron. Pero Frank dice que hay una cabaña más adelante. Preguntándose si había alguien por allí, un anciano abre la puerta y pregunta si habían llegado caminando. Frank responde que sí, porque el carruaje solo los trajo hasta la entrada. Y Oscar quiere saber qué era. Un carruaje lleno de hombres trajeados se acerca a la cabaña, aparcando frente a las flores. Un hombre trajeado le pregunta al anciano si está listo para vender sus tierras hoy. El anciano sale de la cabaña enfadado y se acerca al hombre trajeado, preguntándose si no era hora de que dejara de ser idiota. Y el anciano responde que no, a menos que le ofrezca el miserable castillo. Devor Pavel, el empresario, dice que actuar así solo era bonito en sus inicios, pero que si vive así, nadie lo reconocerá jamás. Ivan, el herbolario, dice que no es asunto suyo. Devor intenta decirle que lo hace por él, que debería darse prisa, vender y disfrutar de una vida cómoda, porque los precios de las tierras bajarán pronto.
Sin embargo, Iván responde que es gracioso porque con él presente, los permisos para las fábricas nunca se concederán. El empresario guarda silencio unos segundos, pero les dice a sus hombres que se den prisa. Entonces, mientras regresa al coche, recuerda algo. Dijo que pisó unas hierbas en el camino y que debería pagarlas. Tirando el dinero al suelo, Devor comenta en el coche que los tipos cerca del anciano eran de la Torre Blanca y les pregunta qué hacían allí. El subordinado dice que son hierbas, ya que han hecho muchas vacunas. El empresario pregunta cuánto deben haber hecho, y su subordinado le entrega un periódico diciendo que era mucho. Devor lee las noticias sin decir mucho, pero le da un golpe en la cabeza al subordinado, quejándose y preguntando por qué solo lo dice ahora, pensando que si el anciano recibe el apoyo de la Torre Blanca, pasará más años negándose a vender el terreno, y eso no puede pasar, ya que le complicaría las cosas. Así que llama a su subordinado, quien responde. Devor pregunta si todavía tiene los mercenarios que contactó antes, porque les van a pagar, y su subordinado pregunta qué equipo fue comisionado, ya que podrían haberlos reconocido, pero el hombre le da otra palmada en la cabeza, diciendo que solo necesitan quitarle la vida al anciano y marcarlo como desaparecido para reclamar la tierra, pensando que parecería un poco sospechoso, pero también tiene respaldo. Y su subordinado pregunta qué pasa si la Torre Blanca se queda en su granja de hierbas, porque si las 4 torres mágicas principales se involucran, será mucho más difícil controlar a Ivan. Pero Devor pregunta qué podría pasar, porque la frase sobre las 4 torres mágicas principales era vieja para empezar, ya que la Torre Blanca se estaba convirtiendo en polvo. Frank se acuesta en la hierba, diciendo que el viejo herbolario fue una buena persona por dejarlos quedarse a dormir allí, ya que era tarde, y también por alimentarlos. Oscar asiente mientras sonríe al cielo estrellado, recordando que Ivan dijo que era tarde y que deberían dormir allí. Frank pregunta si está bien, y el anciano responde que tiene lealtad a la Torre Blanca que mantener. Oscar reflexiona sobre ello, pero el chico de pelo azul pregunta quién era antes, e Iván responde que era un bastardo llamado Devor, que amenaza e incluso mata. Hace 3 años empezó a comprar todo lo que había en ese terreno, y se quedó con todo, excepto la zona de Iván, y mucha gente abandonó la ciudad. Frank pregunta cuál era el propósito, e Iván habla de fábricas. Oscar pregunta por qué lo aguantó, y el anciano responde que ese bastardo no podía tocarlo porque estaba en desventaja. Es patrimonio cultural humano del cultivo de hierbas. Frank dice que recibe protección de la familia imperial, y el anciano lo confirma, mientras que Oscar pregunta por qué no vende, ya que haría una fortuna si lo hiciera. Iván dice que solo está diciendo lo obvio, porque ama esa tierra que ha sido su hogar desde que nació, y lo será hasta su último aliento. Oscar dice que es una buena persona, y Frank comenta que fue adorable cuando entró corriendo a la casa avergonzado, pero las estrellas estaban hermosas allí afuera, y sintió celos. Su amigo pregunta de qué. Frank explica que quería vivir como una estrella, pero está seguro de que un genio como Oscar no lo entendería. Oscar dice que se está subestimando, y su amigo simplemente le agradece, aunque sus palabras sean vacías. Crucian dice que no son vacías, porque él no es el tipo de persona que dice palabras vacías. Pensando eso, honestamente, no entiende por qué el joven Oscar dijo que este tipo era problemático. Y Frank dice que las estrellas eran hermosas. Oscar dice que antes podían ver las estrellas en medio de Surín. Piensa que, como brilla de noche gracias a las farolas, ya no puede verlas. Y es una especie de inconveniente para los románticos. Frank pregunta cuánto tiempo ha pasado desde entonces, y se pregunta si Oscar realmente podría revivir la industria de las hierbas en Surín. Oscar dice que no es imposible, solo necesitan hablar de los detalles con el Elder Ivan. Percibe algo diferente en el aura del lugar, poniéndose de pie de repente. Mientras Frank pregunta si vio un fantasma, Oscar responde que son personas, 4, para ser exactos. Frank dice que no sintió nada. Oscar reflexiona que para alguien del nivel de Frank, con buen sentido de la educación, pasar desapercibido significa que tiene malas intenciones, y le dice a su amigo que se levante para recibir a los visitantes. Un hombre sopla una burbuja de chicle mientras camina hacia adelante, preguntando qué pasó, ya que definitivamente se negaron cuando deberían haberle quitado la vida al anciano antes, y Devor fue un cobarde. Un anciano pregunta a quién le importa. Si vale la pena, lo hacen, y el hombre dice que el anciano es famoso en el norte, e incluso tiene una recompensa, pero que estaba siendo pasivo. Entonces se acerca un hombre con una chaqueta roja, diciendo que ya basta de hablar, y que no deberían bajar la guardia. El tirador, Jack Gang, dice que debe haber magos. Aunque el anciano dice que es un alivio que sean de la Torre Blanca, habría sido más difícil si fueran de los otros. Entonces el hombre de pelo verde gira su llave y pregunta si deben entrar. Pensando que todo estaba tranquilo y preguntándose si el anciano ya estaría dormido, se fue a la cama pensando que era aburridamente fácil y que no había magos. ¡Qué desperdicio! Pero notó algo extraño allí, maldiciendo la situación mientras se daba la vuelta.
Oscar dijo que era innecesariamente astuto y disparó una bala de viento, impactando al hombre de pelo verde en la cabeza. Oscar salió de debajo de la manta y dijo que la bala de viento fue útil, un hechizo que el joven Oscar escribió en su reinterpretación de la magia básica, un ataque que reinventa la magia del vino, diciendo que su poder letal era mayor de lo esperado y que deberían quedar 3, pero notó algo diferente frente a él, porque solo había 2, y Jack le preguntó qué le hizo el mago a Max. Oscar respondió que estaba durmiendo allí y que probablemente se quedaría así un tiempo, probablemente para siempre. El anciano dijo que era un bastardo patético y le dijo que no bajara la guardia, y Jack le exigió que le dijera dónde estaba el herbolario, porque no le guardaba rencor a Max. Oscar se da cuenta de que evitaron provocaciones y peleas innecesarias, actuando con profesionalismo, y advierte que hablarán. Pero Jack dice que si lo que quiere es sangre, le ordena al anciano que se quite la vida, y el hombre se lanza hacia adelante con una daga que golpea el escudo. El cuchillo se aleja un poco, y Oscar aprovecha la oportunidad para cargar hacia adelante. El anciano se gira con una sonrisa, diciendo que fue impresionante mientras Oscar camina. Levanta su lanza para atacar una vez más, mientras Oscar prepara su magia. El anciano parte la lanza en 2, diciendo que era un arma única y que Oscar no tuvo suerte. Pero ahora había terminado, dirigiendo el ataque a la frente de Oscar. El joven simplemente chasquea el dedo, diciendo que esto era aún más aburrido, y lanza su magia, añadiendo que era peor de lo que había pensado. El viento golpea la hoja. El anciano piensa que no puede ser, porque en una situación en la que lo toman por sorpresa, no se inmutaría. Pero en cambio, Oscar dispara con sofisticación, destrozando la hoja. Oscar comenta que un arma única no significa nada si no es nueva. Sin embargo, nota algo diferente. Oscar retrocede instintivamente, mientras el anciano dice que estaba cayendo justo después de ganar. Un arma estaba lista para disparar, golpeando al viejo mercenario en la cabeza, luego dirigiéndose hacia Oscar, rozándolo. El rostro del joven está ligeramente herido, mientras Jack advierte que fue un desperdicio, ya que si Oscar hubiera bajado la guardia un poco más, le habría costado la vida. Oscar pregunta por su camarada, pero Jack dice que era su subordinado y fácilmente reemplazable. El mago piensa que por eso los criminales son terribles y pregunta qué era ese juguete. Jack dice que le daría pena llamarlo juguete, ya que era muy caro. Oscar dice que aceleración, encantamiento y penetración eran 3 hechizos imbuidos en el arma. El pelirrojo pregunta cómo lo supo. Oscar dice que por eso no pudo bloquearlo. Jack dice que es arrogante, pero lo suficientemente talentoso como para respaldarlo. Le pregunta si le gustaría trabajar con él, diciendo que la paga es buena, y Oscar declina mientras se pone de pie, porque cree que le empezará a picar la cabeza, y Jack dice que es cierto, pero ya no hay necesidad de conversación. Oscar se esconde tras unas vallas, preguntándose en qué estado se encontraba el antiguo amo de la Torre Mágica, desde que escapó del arma nombrada. Como sus balas de viento son más lentas que los proyectiles, la batalla estaba en desventaja, solo le quedaba la mitad de su maná, y la única abertura era la ventana de tiempo mientras Jack recargaba, ya que después de disparar sus balas tuvo que recargar, lo que tardó 1,4 segundos. El hombre camina por el campo preguntándose a dónde fue la rata, y Oscar dice que solo le queda una bala para terminar esto en 1,24 segundos, así que usa magia de aceleración para lanzarse hacia el hombre. Jack se gira hacia el mago, diciendo que realmente era rápido, pero un humano no puede derrotar a esta trinidad. Luego dispara contra el parabrisas del joven. Jack dice que se acabó, pero su proyectil se curva alrededor del escudo. Oscar sigue avanzando hacia el hombre. Jack se pregunta cómo, ya que no debería poder esquivar esa bala con magia de aceleración, preguntándose si sería por el escudo. Mientras el joven señala su frente, Jack pregunta como un mago de bajo nivel. Oscar se pregunta si siquiera lo entendería si se lo explicara. Luego suspira profundamente por lo sucedido, ya que había usado una pieza de equipo molesta antes, preguntándose si llamaban Trinidad a esos 3 hechizos ligados al arma. Su arma era increíble, porque de lo contrario le habría sido difícil luchar contra ella, ya que usó la fricción para reducir la durabilidad del encantamiento del parabrisas. La capa exterior era flexible y la interior dura, así que la bala no atravesó la barrera. Y si eso no hubiera funcionado, él estaría en el suelo. Así que cuando regrese a la torre, estudiará cómo usar la magia en armas modernas, sintiendo los límites de su débil cuerpo, porque está claro que necesita salvar a Frank. Ya iban antes de eso. Había alguien a quien presentía al principio, y como ya se había encargado de 3, esperaba que Frank no fuera capturado y pudiera esperar un poco más. El mago le dijo al anciano que se adelantara, e Iván preguntó por él, y el joven respondió que era algo fuerte, porque no pudo luchar bien con él allí, pero que pronto lo alcanzaría. Iván accedió, diciéndole que tuviera cuidado. El mercenario le preguntó si disfrutó de la despedida, y Frank quiso saber si no iba a por el anciano. El bandido dijo que envió al anciano pensando que podría sobrevivir, porque era su objetivo,
pero que tenía curiosidad por saber por qué todos le tenían tanto miedo a los magos de las 4 torres mágicas principales. Entonces, desenvainó su espada, diciendo que quería quitarle la vida al mago primero. Saltó hacia adelante. Frank lanzó unas ráfagas de viento cortantes al mercenario, pero fueron desviadas por un corte de la espada del hombre, quien dijo que era demasiado fácil. Luego intenta golpear el pecho de Frank, diciéndole que haga algo divertido, preguntándole si eso es todo lo que un mago de las 4 grandes torres mágicas puede hacer. Nota algo extraño, ya que la sensación de su espada perforando algo estaba ausente. Había algo extraño cuando Frank agarra la espada, asestando un corte de viento justo debajo del cuello del hombre. Cae al suelo mientras Frank se disculpa, diciendo que su constitución es un poco diferente, con un sonido extraño en su pecho. Frank reacciona con sorpresa cuando el cuerpo golpea el suelo. Oscar observa la pelea desde lejos con su arma, pensando que Frank era un tipo especial de mago y que ese era el dios del viento, lo que le permite a Frank convertir cualquier parte de su cuerpo en viento. Dado que los ataques físicos no funcionan en él, este tipo de habilidad no se puede vencer sin magia o espada de aura. Solo había leído sobre esto en libros, y esos recuerdos eran del 7º maestro de la torre, un mago especial que tenía esa magia innata, pero nunca pensó que Frank pudiera tenerla. Esto llamó su atención. Frank pregunta cuándo llegó, y Oscar lo felicita por el buen trabajo, pues estaba preocupado. Pero pregunta a dónde fue Ivan para que Frank triunfara tanto, y el joven recuerda al anciano, preguntándole dónde estaba, ya que debería haber regresado. Oscar reflexiona que si entrena bien a Frank, su habilidad podría ser superior a la de docenas de magos de alto nivel, así que le cuenta de dónde proviene la energía de Ivan. El anciano les agradece a ambos, diciendo que si no fuera por ellos, no habría visto otro mañana, y Frank cuestiona qué hizo, ya que todo fue culpa de Oscar, pero el mago lo niega, ya que perdió contra el espadachín, y sin Frank, todos estarían en peligro. Repite algo en latín. Frank se avergüenza al oírlo, diciendo que de todos modos todo ha terminado. Pero Ivan no se lamenta precisamente, porque Davor no es el tipo de bastardo que se rinde fácilmente, y si los asesinos no funcionan, buscaría otro método. Frank le pregunta por qué está tan obsesionado con esa tierra, e Iván dice que es la mejor y más grande tierra de Surín. La fertilidad de Surín ha disminuido en los últimos 8 años. Como resultado, han surgido fábricas para la producción de ingeniería mágica que vierten desechos al río a diario, empeorando el suelo. Como la fertilidad de la tierra de Surín no se puede recuperar, no tiene energía para cultivar hierbas, Oscar dice que tiene una pregunta para el anciano. Quiere saber si la lealtad que mantuvo a la Torre Blanca se refería a la promesa del 4º maestro de la torre. E Iván le pregunta si lo sabía. Era una historia de los herbolarios del pasado. Mucho tiempo atrás, la percepción sobre ellos era muy diferente, y se les llamaba brujas. Como las hierbas no tenían efectos conocidos, las servían en ollas y las vendían. Así que los herbolarios evitaban a los demás y vivían una vida nómada, pero un salvador apareció ante ellos, alguien famoso a sus ojos. El 4º maestro de la Torre Blanca les dijo a los herbolarios que fueran a Surín, que se convertiría en un hogar eterno para ellos y sus descendientes. Oscar añade que allí no los considerarían conquistados. Iván comenta que dijo algo muy conmovedor, y el niño comenta que lo leyó en un libro de historia, reflexionando sobre el antiguo libro de los maestros de la torre. El anciano comenta que después de eso, herbolarios de todo el continente comenzaron a reunirse en Surín, y que fue la primera vez que los nómadas tuvieron un hogar. La Torre Blanca dio a sus antepasados un hogar y un orgullo, para que nunca la abandonaran. Oscar observa esto sin reaccionar, agradeciéndole su arduo trabajo durante todo este tiempo, afirmando que la Torre Blanca estaría con él de ahora en adelante. Iván pregunta cuál es el método, porque si la familia imperial cree que han atacado un patrimonio cultural humano, actuarán de inmediato, pero no pueden irse de allí, ya que la familia imperial es lenta. Y si Devor ataca con toda su fuerza, Oscar lo interrumpe, diciendo que la familia imperial actuará con rapidez, ya que está firmando un contrato de tratamiento para la gripe con la familia imperial. En la oficina de Devor Powell, le ordena a su empleado que se dé prisa porque ha cometido un error tan grave en el trabajo que se dirige a la bancarrota. Y después de que corran, el subordinado irá al cielo. Pero entonces derriban la puerta de una patada y algunos soldados les ordenan que no se muevan. El jefe se presenta como Walker, superintendente de asuntos internos de la familia imperial, y dice que debe ser Devor Powell, pues lo arrestaban por intento de asesinato, robo, intento de adquisición ilegal y daños a bienes culturales humanos. Devor dice que se equivocaron de persona y que era un hombre decente, pero Walker le dice que se calle porque ellos serían quienes lo juzgarían. El hombre del traje cree que no puede con esto solo y que si pudiera contactar con esa persona, podría escapar de allí. Pregunta si el guardia le daría tiempo para fumar su cigarrillo. Walker guarda silencio unos segundos y luego ordena que lo esposen y se lo lleven. Devor dice que se equivoca porque no saben quién está detrás de él
Y Walker responde que realmente no lo sabe, pero quien está detrás de él es el emperador, preguntando si esa persona es más importante que su majestad. Entonces le quitan el cigarrillo a Devor. Walker fuma un puro, diciendo que los criminales bastardos tienen buen gusto, y su subordinado le pregunta, quiere saber quién los impulsó en un día como este, pero Walker solo responde que fue una orden superior, dado que su emperador ama de verdad la Torre Blanca. Y esto fue un asunto entre adultos, no sabe por qué los ama tanto. Sí es cierto que son héroes, pero ya han pasado 20 años. Si liberas un pájaro con las alas rotas, lo único que cambia es la velocidad a la que cae, y la Torre Blanca no tiene la capacidad de merecer ese trato. Entonces le pregunta cuántos años tiene su subordinado, y este responde que tiene 23, a lo que Walker responde que tenía 3 años en ese momento, y añade que él mismo tenía 2 entonces, la época en que la humanidad obtuvo la libertad tras derrotar a los demonios, preguntándose qué clase de existencia era realmente la Torre Blanca, porque la más alta que recordaba ya no estaba a la altura de sus expectativas. Luego dice que deberían irse pronto, porque tenían un lugar más que visitar, y su subordinado se queja de que pensó que esta era la última parada del día, pero quiere saber cuál es su destino. Y Walker dice que se encargarán y volverán a casa, ya que se dirigían al oeste para cerrar el vertedero de desechos de la fábrica. Reflexiona que algo se había añadido a su misión, y que no sabía nada de la Torre Blanca, Oscar Cression y Frank Sirius, pero que les pagaría por lidiar con una banda de tiradores. Su subordinado pregunta si pueden comprar comida en el camino, y Walker dice que no. Oscar felicita a Frank por el buen trabajo, y Frank pregunta si pueden tomar algo, pero el joven dice que tienen que informar al subdirector. Frank intenta hablar, pero el subdirector llama a Oscar por detrás, dejando al chico de cabello azul atónito, diciendo que tenía algo planeado, y luego se aleja repentinamente. Hamill dice que vio a Frank, pero tal vez fue un error, y Oscar responde que el subdirector tenía razón, pero se fue a hacer algo importante. El anciano dice que debe ser algo urgente, como siempre, y el joven mago vio algo grave esta vez, pues escuchó el informe en su oficina. Oscar dice que ya estaba en camino, así que deciden ir juntos. En un ascensor, rumbo a la oficina de Hamill, Oscar se pregunta si algo anda mal. Hamill pregunta si ha oído algo de Frank. El joven dice que no, pero quiere saber si algo va mal. Y el anciano explica que recibió un mensaje de la familia Sirius, diciendo que llevarían a Frank de vuelta. Oscar le pregunta si ya ha aceptado abandonar la Torre Blanca. Hamill dice que ya ha terminado de hablar con él, pero que aún desconoce los detalles. Llaman a la puerta de Frank y le preguntan si es Frank y les piden que pasen. Oscar pregunta quién es Grank, al joven amo de la compañía comercial más grande del imperio, y Frank se queja de haberlo oído todo. El mago pregunta si iba a abandonar la Torre Blanca, y el chico se disculpa por no haber dicho nada antes, pero que necesita volver a su puesto y ayudar a la compañía hasta que se case. Oscar le pregunta si empezó a salir con alguien, y Frank dice que, al parecer, es buena persona, de buena familia y guapa, así que está bien. Pero Oscar dice que ese no es el punto. Pero si de verdad le parece bien renunciar a la magia, Frank le pregunta qué podría hacer, ya que ese era su único talento. Honestamente, se creía especial, pero es uno de los más débiles de la Torre Mágica, y al menos podría convertirse en la cabeza de la serpiente. Pero como ese no es el caso, ya lo sabía. Porque no puede quedarse allí, y entiende la perspectiva de su familia sobre regresar, pero Oscar llama a Frank de nuevo. Le pregunta por qué lo llama de forma tan extraña, y si es porque llamó a la Torre débil. Pero Oscar dice que tiene talento, lo que le conmovió el corazón. Le agradece que lo haya escuchado de un genio al salir, y Oscar le pregunta si quiere intentarlo. Para convertirse en la cabeza de la serpiente, alguien entra en la habitación y llama a Frank. El hombre pregunta si Oscar es su amigo, diciendo que le daría a su hermano 5 minutos para que se diera prisa y lo encontrara, ya que estaría esperando. Así que puede continuar con sus despedidas, pero Oscar pregunta ¿cuánto? Quería que Frank se quedara en la torre. Grant pregunta quién es para decir eso, y Oscar se presenta, haciendo que el hombre lo reconozca como el mago que hizo la medicina. Así que él también se presenta, como Grant serio, el hermano mayor de ese tonto. Oscar dice que iba a hacer una oferta, pero Grant dice que es imprudente y que escuchó que Oscar era un genio, preguntando si esa era la razón, y qué audaz debe ser para intentar llegar a un acuerdo con una familia seria. Y Oscar responde que no sería una pérdida para ninguna de las partes, ya que convertiría a Frank en uno de los mejores magos de la torre en solo 2 años, y a la larga sería un gran beneficio para la familia. Grant repite eso y pregunta cuál sería la pena por fallar, y el mago dice que renunciaría a 50 años de ganancias de la vacuna contra la gripe de cadena a Sirius. Entonces el hombre mayor pregunta si tiene la autoridad para hacerlo, y Oscar afirma que es notable ante el vicemaestre de la torre. Grant pregunta si la razón era porque Frank era digno o solo por amistad. Oscar responde que era obvio, porque es extremadamente talentoso,
ya que planea restaurar la reputación de la Torre Blanca en menos de 5 años, y esto era solo el comienzo. Y para lograrlo necesita a Frank Sirius, porque es necesario en la nueva Torre Blanca que imagina. Grant dice que es joven, pero para un comerciante no hay razón para evitar las tonterías de un enemigo, pero pondría una condición. Oscar establece que su oferta ya era buena, y Grant acepta, pero dice que hay algo que olvidó. Dado que los comerciantes humanos valoran la confianza más que el dinero, no hará tratos con nadie hasta que demuestren su valía. Tiene una noche de nivel 5 como guardia, y mañana el chico luchará contra él, pero Oscar le pregunta si sabe que es un mago de nivel 2. Grant pone como condición que su guardia no pueda usar la espada llave, así que el joven mago cree que no se rendirá fácilmente, ya que hay un matrimonio estratégico en juego. Entonces el hombre mayor se despide hasta el mediodía, pero si Oscar no aparece, lo tomará como una rendición. Oscar cree que incluso él tendría dificultades contra un nivel 5, y Frank le pregunta qué hará, ya que podría cancelar si lo dice ahora. Como su hermano dice que lo noqueará por ser débil, pero si a su amigo le da vergüenza preguntar, irá con él. Oscar dice que puede hacerlo, ya que un mago de nivel 4 puede, mientras que Frank se queja, preguntándole cómo planea alcanzar el nivel 4 en un día. Pero su amigo dice que es imposible para él, pero que es posible para un mago de nivel 3 alcanzar el nivel 4. Como su hermano no dijo que tenía que ganar la batalla él mismo, solo para demostrar su habilidad, así que la mostraría, llamando a Frank Sirius, porque lo convertiría en un mago de nivel 4 si luchaba en su lugar. En la sala de entrenamiento de la torre en el piso 40, Frank se queja de que no sabe cómo hacer eso en un día cuando no pudo en años, y Oscar dice que es posible, ya que debe mantener su cuerpo en una postura natural, cerrar los ojos y circular maná por todo. Oscar dice que se ve bien tocando algunos puntos en el cuerpo de su amigo, y dice que esas áreas se pierden cuando circula maná, y debido a eso el nivel de magia baja. Y Frank pregunta si todos los genios ven esto, y quiere saber si podría subir de nivel mejorando eso. Pero Oscar dice que no importaba con su nivel, ya que a la mayoría de los magos ni siquiera les importaba. Pero a esos del menos del 1% llamados archimagos sí les importaba, así que a partir de hoy entrenaría cada mañana, explicando todo lo que debería hacer para mejorar su mana en sus circuitos, ya que debería ser tan natural como respirar. Y Frank le pregunta si eso es todo lo que tiene que hacer, pero el chico dice que nadie le dice que lo demuestre ahora. La magia que usó en la pelea del campo de hierbas, Frank dice que no puede. Oscar piensa que no confiaba en él, pero su amigo lo niega, diciendo que no se trataba de confianza. Pero como tenía miedo de eso, y su amigo lo repite de nuevo, Frank explica que casi pierde la vida usando esa magia antes, ya que se volvió más ansioso de adulto. Pero como su familia se burlaría de él si no mostraba resultados como mago, pensó que podía hacer algo que otros no podrían replicar, diciendo que si no fuera solo una parte de su cuerpo, sino que todo su cuerpo pudiera convertirse en viento, entonces se volvería increíblemente fuerte, pero fue un pensamiento imprudente, porque al principio pensó que funcionaba, pero luego notó algo extraño. Todo su cuerpo se estaba convirtiendo en viento y desapareciendo. Fue un fracaso, y después la mitad de su cuerpo se convirtió en viento. Su maná se descontroló. Gritó pidiendo que alguien lo salvara. Si no fuera por el maestro de la torre que pasaba, habría perdido la vida e incluso la existencia. La sensación de su alma destrozada en millones de pedazos no quería volver a sentirla. Oscar dice que lo usó en la colina, y Frank le advierte que se activa automáticamente en situaciones peligrosas, pero fue patético. Y Oscar discrepa, diciendo que no debería pensar así. La mayoría de los magos se enfrentan a problemas como ese, y la solución es simple. En su caso, su habilidad es controlar su maná. Solo necesita mejorarla. Y Frank dice que el control del maná es puro talento. Oscar dice que eso es cierto la mayor parte del tiempo, pero que hay una manera de obtener esa habilidad a la fuerza. Y luego dibuja un círculo en el suelo. Frank le pregunta si va a hacer un contrato con un demonio, pero el chico dice que no vendrían ni aunque los llamara, pero que iba a invocar un espíritu del viento para que se lo trasplantara. Frank se presenta al espíritu del viento, pidiéndole que encarne la pureza dentro de él, pero no sucede nada, y Oscar dice que su afinidad con los espíritus es terrible. El chico dice que sintió un poco de viento hace un momento, pero su amigo dice que solo fue su suspiro. Frank se queja de eso, y Oscar le dice que no se decepcione, porque solo un pequeño número de humanos tienen afinidad con los espíritus. Su amigo le pregunta por qué gritó desde el principio, ya que si no puede invocar un espíritu, no controlará su maná. Pero el mago dice que tiene otro método, la ceremonia de invocación de espíritus que aprendió cuando visitó el reino de los elfos en su vida pasada, y por diversión lo logró, y esta vez volvería a funcionar. Frank pregunta si debería recitar el cántico de nuevo, pero su amigo le dice que se haga a un lado porque lo intentará, pensando que el rey de los espíritus lo recordará.
Oscar cierra los ojos pensando que no es una sala de entrenamiento desolada como esta, sino que está de pie ante el gigantesco árbol del mundo. Entonces, llama al espíritu del viento y le dice que venga. Frank se pregunta qué era eso y si tuvo éxito a la primera. El espíritu del viento pregunta si ese fue el humano que lo invocó, porque era la primera vez en 27 años que lo llamaban. Oscar piensa que era lo mismo y dice que desea un contrato, preguntando si se requiere algo. El espíritu dice que algo formal como eso no es necesario, preguntando si este humano quiere forjar un vínculo de amistad con el espíritu de mayor rango, Celestine. Oscar dice que no, argumentando que debería haber empezado por ahí. No necesita un espíritu, e invocó al rey de los espíritus por el bien de su amigo. Al día siguiente, en la sala de duelos, Frank pregunta si el vicelíder durmió bien, y Hamill asiente, así que el joven maestro le pregunta si está de acuerdo con el horario. En una noche de nivel 5, Oscar se presenta. Frank explica el contenido del duelo. Es un método simple. Quien primero le quite el collar al oponente, gana, y si no gana en 5 minutos, será una derrota para él. Oscar dice que está bien y que empezarán, así que Frank advierte que si quiere suspender el duelo, debe levantar la mano y preguntar si le parece bien ese atuendo. El chico dice que está bien, porque no sería él quien pelearía. Frank se encuentra cara a cara con su hermano. Frank, sorprendido, pregunta qué significa eso. Oscar dice que le dijeron que demostrara su habilidad, no que peleara personalmente, y que ayer entrenó a su amigo. El hermano mayor admite que fue su error no añadir una condición para que el mago peleara personalmente, pero le pregunta si esperaba que fuera indulgente con Frank. Crushing dice que no, que simplemente pensó que un mago de nivel 4 tenía más posibilidades que uno de nivel 2, y Frank repite el nivel 4. Una vez en el nivel 3 de ayer, Oscar dice que para convertir a Frank en uno de los mejores magos en 2 años, necesita demostrar esta gran habilidad. Frank le dice a Leslie que no sea indulgente con él, y su caballero asiente. Oscar le da una palmadita en la espalda a Frank y le dice que no tenga miedo, porque si hace todo lo que escuchó ayer, definitivamente ganará. El de pelo azul está de acuerdo con él, diciendo que volvería. Leslie dice que ha pasado un tiempo y su joven maestro está de acuerdo, así que deciden comenzar el duelo con Frank retrocediendo. Busca una distancia de 20 metros, pero nota algo diferente. La presión de Leslie, incluso sin la espada llave a esa distancia, seguía siendo muy fuerte, y eso que era un clase 5. Se pregunta si debería decir que no puede hacerlo ahora. Oscar nota la vacilación de su compañero, y Frank recuerda algo. Oscar había dicho antes que lo necesitaba, ya que era alguien a quien tenía en mente para su nueva torre, y que perdió al espadachín. Pero sin su compañero estarían en problemas. Frank prepara su puño, deseando una espada de viento hacia el caballero. Cree que lo haría, ya que por primera vez en su vida alguien había dicho que lo necesitaba. Así que si no puede, decepciona sus expectativas, mientras Leslie desvía las espadas con su espada, pensando que ha mejorado gracias a la fundición de joyas y a la dispersión de su impulso. Se preguntaba si intentaba usar la técnica de control de espada de la nación oriental, pero bloqueaba el último golpe con la hoja. La hoja de viento se detenía en el aire mientras Leslie avanzaba, pensando que ya había visto suficiente. Frank decía que era demasiado rápido, y para bloquearlo, creaba una palma de viento con la magia de su hoja. Frank le preguntaba cómo había crecido tanto en mediodía, y si habían usado un método prohibido. Oscar le respondía que no tenía por qué preocuparse, pues habían usado un método seguro, porque realmente había crecido mucho. Pero eso era todo, ya que Frank no tenía el estilo de un mago de batalla, y era más débil que los demás. Crecer le haría daño, y sería un alivio. Era mejor para él quedarse en la corporación que resultar herido y preocupar a su familia. Nunca volvería a intentar cultivar su magia, pero Leslie estaba a punto de arrebatarle el collar azul. Oscar sonreía y decía que se había acabado. Grant se giraba rápidamente hacia su camarada, preguntándose por qué sonreía. La noche anterior, Oscar dijo que el trasplante de espíritu había sido un éxito, y preguntó si podía usar su magia del dios del viento. Frank dijo que ahora se sentía natural. El mago dice que aún no puede transformar su cuerpo en viento, ya que no ha completado su trabajo. Frank pregunta si no hay posibilidad de ganar mañana, pero Oscar lo niega, diciendo que si usa la magia del dios del viento, la probabilidad será del 100%, y le pregunta qué opinaba sobre convertir el cuerpo en viento. Frank pregunta entonces si hay algo más, y su maestro le advierte sobre una parte interesante, porque es la más poderosa de todas las unificaciones. Esta habilidad transforma todo lo que enciende en su cuerpo, ya sean objetos o ropa, en viento, y era la parte más absurda del dios del viento. Era importante mantener sus haces bajo control hasta el final de la batalla, porque si ganaba así, sería más divertido. Esquivando el golpe de Leslie, Frank avanza, arrebatando el collar de la mano del caballero, quien, impresionado, dice que no había otra opción. Se coloca el collar en la mano derecha, que de repente empieza a brillar. Frank grita que por fin lo ha conseguido.
Frank se levanta pensando que ni siquiera un curandero mágico le había dicho que jamás podría volver a usar eso. Jamilas, diciendo que el encuentro había llegado a su fin, pregunta si están de acuerdo con el resultado. Oscar felicita a su amigo por el buen trabajo. Frank se pregunta si dijo que lo entrenó durante un día. Luego, de repente, baja la mirada, admitiendo su derrota mientras Frank estrecha la mano del caballero. Jamilas dice que les costó mucho llegar allí y que es una pena irse tan pronto. Pero Grant le pide que cuide de su hermano menor, diciendo que Frank ha crecido un poco, pero le dice que lo olvide mientras se da la vuelta. El joven permanece en silencio, mientras Oscar lo mira pensando que era un tipo gracioso, porque Frank estaba feliz, fingiendo no haberlo oído. Al día siguiente, el joven pregunta si esa era la entrada y por qué su sala de entrenamiento se veía así, si obviamente era una prisión en el sótano. Y Oscar dice que se había usado durante cientos de años, pero no se equivocaba. Tiene grandes expectativas para él. El joven se queja de tener que entrenar en aislamiento tras descansar solo un día, y Oscar le dice que debería pensar positivamente, ya que solo necesita ayudar al espíritu. Frank se queja de que es cierto, pero su amigo le dice que no se comporte como un bebé, pues no perdería la vida. Se pregunta si realmente es así, y luego se despiden. Oscar se disculpa mentalmente porque, siendo honesto, fue él quien pidió esto. Esa noche, después del duelo, Jamil le pregunta si de verdad quiere someter a Frank a 30 días de entrenamiento en aislamiento, aunque ganó el duelo, y Oscar dice que lo necesita. El vicelíder dice que serán amables con él durante un mes, pero tiene buenas noticias. La compañía seria dijo que ahora pueden usar la red de distribución libremente, y Oscar pregunta si la proporcionarán gratis, pensando que debió haber calculado eso rápidamente, tal como se esperaba de la compañía, y que se beneficiarían enormemente si la torre revivía y Frank se convertía en un gran mago. Así que piensa que no debería sentirse mal por ello, diciendo que realmente eran buenas noticias, y Jamil dice que hay un segundo asunto que quiere preguntarle. Quiere saber si le gustaría dar una conferencia. Oscar dice que no pudiera dejarlo, pensando que Jamil quería que se centrara en el departamento de pociones por ahora. Pregunta si había alguna razón por la que la Torre Blanca necesitaba fortalecerse en poco tiempo. Jamil bromea que lo entendió rápidamente y le pregunta si escuchó sobre la Noche de los Magos, el día en que los magos de todas las torres se reúnen, originalmente creado para mostrar sus habilidades en armonía. El emperador creó ese día para construir vínculos, pero era obvio que eso no sucedería, ya que solo luchan durante el tiempo de reunión. Call 20. 800, 35, 20, el cuerpo en viento. Frank pregunta entonces si hay algo más, y su maestro le advierte sobre una parte interesante, pues es la unificación más poderosa. Esta habilidad transforma todo lo que activa en su cuerpo, ya sean objetos o ropa, en viento, y era la parte más absurda del dios del viento. Era importante mantener sus haces bajo control hasta el final de la batalla, porque si ganaba así, sería más divertido. Esquivando el golpe de Leslie, Frank avanza, arrebatando el collar de la mano del caballero, quien, impresionado, dice que no había otra opción. Se lo coloca en la mano derecha que de repente comienza a brillar. Frank grita que por fin lo ha conseguido. Frank se levanta pensando que ni siquiera un sanador mágico le había dicho que nunca podría volver a usar eso. Jamilas, diciendo que el combate había llegado a su fin, pregunta si están de acuerdo con el resultado. Oscar felicita a su amigo por el buen trabajo. Frank se pregunta si dijo que lo entrenó durante un día, y de repente baja la mirada, admitiendo su derrota mientras Frank estrecha la mano del caballero. Jamil dice que les costó mucho llegar y que es una pena irse tan pronto, pero Grant le pide que cuide de su hermano menor, diciendo que Frank ha crecido un poco, pero le dice que lo olvide mientras se da la vuelta. El joven permanece en silencio, mientras Oscar lo mira pensando que era un tipo gracioso, porque Frank estaba feliz, fingiendo no haberlo oído. Al día siguiente, el joven pregunta si esa era la entrada y por qué su sala de entrenamiento se veía así si obviamente era una prisión en el sótano. Oscar dice que se había usado durante cientos de años, pero no se equivocaba. Tiene grandes expectativas para él. El joven se queja de tener que entrenar aislado después de descansar solo un día, y Oscar le dice que debería pensar en positivo, ya que solo necesita ayudar al espíritu. Frank se queja de que es cierto, pero su amigo le dice que no se porte como un bebé, pues no perdería la vida. Se pregunta si realmente es así, y luego se despiden. Oscar se disculpa mentalmente porque, siendo honesto, él fue quien pidió algo así. Esa noche, después del duelo, Jamil le pregunta si de verdad quiere someter a Frank a 30 días de entrenamiento aislado, aunque ganó el duelo, y Oscar responde que lo necesita. El vicelíder dice que serán amables con él durante un mes, pero tiene buenas noticias. La compañía seria dijo que ahora pueden usar la red de distribución libremente, y Oscar pregunta si se la proporcionarán gratis,
pensando que debió haberlo calculado rápido, tal como se esperaba de la compañía, y que se beneficiarían enormemente si la torre revivía y Frank se convertía en un gran mago. Así que piensa que no debería sentirse mal, diciendo que realmente eran buenas noticias, y Hamill dice que hay un segundo asunto que quiere preguntarle. Quiere saber si le gustaría dar una charla. Oscar dice que no es que no pudiera, que Hamill quería que se centrara en el departamento de pociones por ahora. Pregunta si había alguna razón para que la Torre Blanca necesitara fortalecerse rápidamente. Hamill bromea diciendo que lo entendió enseguida y le pregunta si ha oído hablar de la Noche de los Magos, el día en que los magos de todas las torres se reúnen, creado originalmente para demostrar sus habilidades en armonía. El emperador creó ese día para estrechar lazos, pero era obvio que eso no sucedería, ya que solo luchan durante el tiempo de reunión. Pensando que fue cancelado después de unos años, y preguntándose por qué Hamill lo menciona ahora, y si su majestad quiere revivir al Caballero de los Magos, Hamill dice que tiene razón, y aunque aún no se ha anunciado, lo harán público durante el Año Nuevo, y siente algo siniestro proveniente de la Torre Negra, porque si siguen aspirando a ser una de las 4 torres principales, hay una alta probabilidad de que la Torre Blanca sea atacada, y está inquieto. Oscar dice que lo hará, y Hamill le pregunta sobre el cambio en su expresión. En el campus de las Torres Mágicas en el piso 36, Oscar cree que la Torre Blanca está tratando de mejorar, y son muy arrogantes, pero al menos es un alivio que Frank sea de nivel 4. La ceremonia para un espíritu de bajo nivel fue un golpe de genialidad, y está muy agradecido, pensando que un semidios podría recordar a un simple humano. Otro día, durante una invocación espiritual, el espíritu pregunta quién invocaba a uno de ellos para hacer un contrato para otros, y Oscar le dice que se calme, llamando así la Freón de los silenciosos, pidiéndole que les avise del regreso del mago blanco. El espíritu dice que es atrevido al pronunciar el nombre del rey espíritu, pero empiezan a formarse mariposas en el aire. El espíritu pregunta quién es, ya que invocó al rey de los espíritus con una sola orden. Oscar dice que si lo dijera no sería divertido, y pregunta si puede hacerlo. El espíritu responde que la reina permitió un simple trasplante sin contrato. El mago dice que con eso basta, gracias a ella. Pero el espíritu advierte que le pidió que le recordara a Oscar que cumpliera su antigua promesa. El joven cree que no tiene de qué preocuparse, porque la cumplirá y salvará a muchas familias de la Torre Blanca gracias a ella. Pero se lo devolverá con creces, con un trabajo sobre su conferencia sobre la reinterpretación de la magia básica. Pero antes de eso, necesita cuidar de su familia. Un hombre de traje camina, diciendo que reconoció muchas caras y que pensó que todos estaban muertos desde la última vez que los vio. Pregunta si la conferencia era para magos de nivel 3, ya que no vio a nadie por encima de eso, y su colega pregunta si es porque es una lección básica y los magos superiores están ocupados. Una chica dice que debe ser cierto que la Torre Blanca tiene más dinero, y escuchó que el conferenciante fue invitado por el propio vicemaestre. Ese lugar también estaba bajo vigilancia imperial, y su colega dice que el conferenciante debe ser importante, y que está deseando que llegue. Pero una persona les dice que no lo hagan reír, ya que al hacer esto en un aula que nadie usa, este orador era Daimon Proud, el único hijo de la nación Proud. La chica comenta que Dimeon está siendo demasiado negativo, pero el joven dice que es una inversión y que preparar una conferencia como las otras torres mágicas no trataría sobre reinterpretación mágica básica. Preguntó si no podía simplemente observar a las 32 personas presentes, ya que solo faltaba uno de los de menor rango, y sería una gran lección, como él mismo había dicho. Así que estaba seguro de que el noble genio de nivel 2 también asistiría, pero algo interrumpió la conversación silenciando la sala. El chico rubio creyó no oír nada, y todo era silencio. Oscar entró en la sala diciendo que era un placer conocerlos, porque a partir de ahora él era el profesor que enseñaría sobre reinterpretación de la magia básica, Oscar Crucian. Los estudiantes creían que el profesor era de nivel 2, y Oscar comentó que muchos estaban decepcionados porque él era quien daba la clase, pensando que era consciente y que no tenía sentido que un mago de bajo nivel diera clases, y que debía sentirse culpable por no usar magia. Oscar dijo que si alguno se arrepentía, que se fuera, pues ya no eran estudiantes de la academia bajo el control de un profesor, pero con una condición: deben demostrar su capacidad, demostrando que no necesitan aprender esto, y el límite de tiempo es de 10 minutos, y dentro de ese tiempo deben decir que no asistirán a su clase. Preguntando si no era una prueba realmente simple, los estudiantes se quejan porque los hizo incapaces de hablar, y ahora les estaba diciendo que hicieran esto, y era una prueba porque era nivel 2. Así que definitivamente no era silencio, pero también era posible resolverlo. En otras palabras, estaba diciendo que si no pueden deshacer el hechizo y hablar, deberían tomar la clase. Oscar piensa en sus habilidades, ya que intencionalmente dejó algunos agujeros en el hechizo, pero eso no significaba que fuera fácil. Cuando el cristal duro estaba a punto de agotarse, pregunta si realmente no habría nadie. Dinian golpea la mesa diciendo que lo logró.
Oscar piensa que ese chico estaba entre los magos principiantes. Siendo Dinian orgulloso, Oscar lo felicita, y el chico responde que fue más fácil de lo que esperaba, porque intentó resolverlo lentamente. El tiempo termina y el hechizo se deshace, mientras Oscar les dice a todos que guarden silencio porque el tiempo se acabó y solo Dinian pasó. Dinian dice que está claro y que no necesita tomar la clase, y el maestro accede. El príncipe cree que lo dejó ir tan fácilmente y tenía curiosidad por lo que aprendería en esta clase. Oscar cree que todavía era un niño y podía ver todo lo que pensaba, así que dice que recibirá una recompensa por ser el único en aprender un hechizo. Le pregunta qué hechizo básico le gustó más. Y Dinian dice que es el corte de viento, así que el maestro le dice que lo pruebe. El estudiante se queja de que es una molestia mientras lanza su magia, preguntando si eso fue suficiente. Oscar dice que fue bueno y que le enseñaría el corte de viento hoy. Dinian le pregunta si no lo vio flotando frente a él, pero el maestro dice que para sus estándares era una copia a medio terminar y que había dos problemas: tomar un cuchillo en la mano. Dice que este hechizo no estaba hecho de viento y pregunta ¿qué cree Dinian que es el viento? El niño responde que el viento es aire en movimiento, pero el maestro dice que el agua sigue siendo agua incluso si se acumula, y el fuego sigue siendo fuego pase lo que pase, pero es viento. Es aire en constante movimiento y por eso no realizó un corte de viento adecuado. Al igual que el agua se pudre, la magia hecha de aire no flota si pierde su forma. Así que deben mantenerse alerta, ya que la Torre Blanca es un lugar que se ocupa del viento, y en otras palabras, la magia debe fluir constantemente. De lo contrario, como mostró antes, se destruirá fácilmente. Dinian pregunta cuál era el otro problema, y Oscar dice que perdió demasiada magia al lanzar ese hechizo, y que le ayudará mucho si reduce la cantidad utilizada. Si su magia alcanza cierto nivel, puede aprender mucho con solo observar a su oponente lanzar magia, como su personalidad, y pregunta si eso suena intrusivo. Además, viendo un poco de su pasado y como pertenece a la familia Proud, naturalmente intentó seguirlos, copiando el corte de viento, pero antes de aprender magia correctamente, era difícil copiar el corte de viento, ya que era uno de los hechizos básicos más difíciles y forzaba más maná del necesario, y ese era un hábito que continuaba hasta el día de hoy. Oscar dice que, como encontró la causa, tendrá un corte de viento perfecto si arregla los problemas, pero perdió a un estudiante de su clase, y eso es un desperdicio. Dinian sigue caminando y pregunta quién dijo que se iba, mientras regresa a su asiento original en la clase. 3 semanas después, los estudiantes hablan sobre los rumores de Oscar aplastado, diciendo que era un instructor estrella completo. Un compañero de clase pregunta si eso ayudaría a alguien de nivel intermedio, pero el chico dice que algunos de nivel 4 y 5 asistirían. El estudiante pregunta si deberían ir también, y el de cabello azul dice honestamente, estaba esperando que dijera eso, y que deberían irse pronto, porque todavía quedaban 7 en clase, que empezaba a las 9, y debían llegar temprano, ya que si llegaban tarde, podrían no entrar. Todos los estudiantes de la cafetería permanecieron sentados, y de repente se levantaron, listos para empezar. La gente de la clase se preguntaba por qué había tantos magos de nivel 4 y 5 en una clase de magia básica. Incluso el anciano Maxim estaba allí, pero ese nivel parecía más bien un seminario académico de magia. Oscar entró en la sala y les dio los buenos días, diciendo que el hechizo que aprenderían hoy era importante, así que era bueno que vinieran. Los estudiantes vitorearon con entusiasmo y el maestro dijo que el hechizo era esencial mientras se convirtieran en magos. Era el hechizo básico de viento. Los estudiantes creían que era el más básico de todos, el que aprendían en cuanto entraban en la Torre Blanca. Maxim dijo que solo estaba allí para observar, pero sintió curiosidad y tuvo que preguntar si Oscar realmente iba a enseñar viento a toda esa gente. El maestro confirmó y preguntó si el anciano podía demostrar el hechizo. Maxim usó el hechizo de viento, repeliendo a todos los estudiantes. Le preguntó si eso era suficiente, y Oscar le dio las gracias. Luego le pidió al estudiante Aniraban que hiciera el mismo hechizo. La chica preguntó por qué, si había gente mejor que ella, pero aún así lanzó el hechizo de viento. Los estudiantes dijeron que se sintió completamente suave y cálido. Oscar preguntó si alguien podía distinguir la diferencia entre los hechizos. Los estudiantes especulan sobre la fuerza y el alcance, pero un estudiante al fondo habla sobre el temperamento del maná. Oscar dice que Verónica Fricks tiene razón, diciendo que, tal como ella dijo, hay una diferencia en el temperamento del maná que crearon, y es fascinante porque en todo el proceso, desde la formación hasta el lanzamiento, fue el mismo. Uno de ellos era cálido como el viento del desierto, y el otro suave como una brisa primaveral. La diferencia era tan grande que era difícil considerarlo el mismo viento, y quiso hacer otra pregunta. Al preguntar quién entiende qué es el temperamento del maná, uno de los estudiantes habla de los 4 tipos de maná, pero el profesor dice que es un concepto diferente. Difieren en cómo entienden el maná y deben aprender las raíces de la Torre Blanca, en otras palabras, el equilibrio.
y pregunta por qué el blanco y el azul son sus representantes. Un estudiante supone que se debe a las características de los elementos, y Oscar lo confirma. Las torres roja y dorada son fuertes y rápidas, pero carecen de armonía, ya que solo el viento y el agua pueden ser calientes o fríos, simbolizando el equilibrio. La clara distinción entre las torres blanca y azul reside en cómo representan el equilibrio. Por ejemplo, las condiciones para hervir el agua son simples. La presión atmosférica estándar requiere 100 grados y algo de tiempo, y es más simple porque generar viento caliente es más fácil que hervir agua. Asimilar eso es aún más fácil, transformando la naturaleza como un camaleón, enfriando la habitación. El viento es más libre que cualquier otro elemento. Puede crear una fuerza poderosa, como las llamas de la torre roja, ser rápido como el rayo de la torre dorada, o tener una forma libre como el agua de la torre azul. Además, la torre azul no puede mezclar agua con aceite, pero el viento no tiene límites y, según la imaginación del mago, puede tener cualquier temperamento. Solo el viento puede armonizar con cualquier cosa en este mundo. Y como resultado, los magos de la Torre Blanca deben ser conscientes de cómo piensan y perciben el viento. Preguntar qué tipo de entidad creen que es el viento fue el objetivo de la lección de hoy. Un colega junto al anciano lo llama. Mientras Maxim susurra sobre el viento, Oscar le dice que espere antes de hacer nada, mientras el anciano sigue llamando al viento y el maestro se opone. Maxim dice que está seguro, y definitivamente lo está, mientras que Oscar dice que no debe tocarlo, porque todos deben alejarse de él para no interrumpir la iluminación del anciano. Y los estudiantes preguntan por qué de repente. Oscar explica que Maxim está experimentando un despertar y entonces el anciano abre los ojos. El joven le pregunta si está bien y Maxim dice que aún no ha alcanzado el nivel 8, agradeciéndole a Oscar por ello, pero dice que, como él es el maestro allí, debería ser él quien le dé las gracias. El joven dice que es bueno escuchar eso, pensando que gracias a él sus lecciones serán más fáciles en el futuro, y nadie por debajo de él intentará atacarlo, pensando que la mejor parte de todo fue sobre Veronica Fricks, en medio de la multitud, ya que logró llamar la atención de uno de los niños problemáticos sobre los que leyó en el diario de Oscar. Al día siguiente, el niño camina por la torre pensando que Verónica dijo que había algo interesante en la sala de entrenamiento, y la razón por la que actuó amigablemente fue porque le gustó la lección, y él sabe que lo estaba mirando con lástima por no conocer la sala de gimnasio. Llega frente a un lugar y se pregunta si eso es todo, ya que escuchó que 3 de las 13 salas de entrenamiento eran así. Pero el color de las puertas era diferente, cuestionando si es especial, porque no estarían haciendo esto si no fuera una puerta mágica que se abre solo al tocarla. Oscar levanta la vista, hablando de las diferentes sensaciones, y un mensaje de voz lo saluda, presentándose como Argo, el sistema de entrenamiento de nueva generación. Y Oscar piensa que la sala de entrenamiento usa ingeniería mágica, y esos bastardos de la Torre Dorada deben haberse llevado todo el dinero. Mientras que Argo dice que recibirá entrenamiento específico si registra su información, pero el chico se niega. Va a entrenar como alguien sin registros y debe decidir el nivel de entrenamiento, ya que hay 100 niveles en el programa, y puede entrenar según sus propios estándares. Oscar le dice que comience desde el nivel 1, y el sistema lo entiende, haciendo aparecer 3 bolas, instruyendo al mago a usar ataques físicos o mágicos para reventar las 3, y si usa un hechizo de área horizontal, se cancelará, pero el chico las revienta fácilmente, y así pasa el nivel 1. Oscar piensa que no estuvo mal y quiere subir el nivel. Argo le pregunta qué nivel elegirá. El mago selecciona el nivel 100 y el sistema advierte que el tamaño de las bolas se reducirá y acelerará mucho, siendo ahora hostil, y si está en riesgo, debería cancelar. Oscar se pregunta qué tan asombroso debe ser causar este tipo de caos, pero una luz muy rápida pasa detrás de él. Argo le dice que use un ataque físico o mágico para reventar las 1000 bolas, y si usa un hechizo de área, se cancelará. Y si más de 10 ataques impactan, será lo mismo. Oscar lanza 3 cortes de viento cortando las bolas en una línea, pensando que necesita reventarlas y a este ritmo su maná se agotará. Así que hará todo lo posible por usar algo de poder lo antes posible, creando más dagas de viento, que comienzan a reventar las bolas después. Oscar cree que fue efectivo hacerlas más grandes y afiladas, pero al hacerlo superaría el nivel de entrenamiento para niños. Argo lo felicita por haber superado el nivel 100. Oscar, tumbado en el suelo, comenta que fue un buen calentamiento y que los magos de esta generación deben entrenar así desde pequeños y que el nivel de exigencia para los magos de esta generación debe ser más alto que antes. Así que necesita esforzarse más y comer más para desarrollar más músculo. Bernick entra en la habitación y dice que no creía que vendría, y Oscar responde que ha llegado temprano para entrenar, llamando a Bernick, mientras la chica responde que creía que él la había ignorado. Oscar dice que solo vino de visita y que su filosofía es que un maná sano crea un cuerpo sano,
Así que la chica se pregunta si esa no es la filosofía de Oscar Sage, preguntándose si comió algo malo esa mañana y por qué repetía la famosa frase de Oscar Sage como si fuera suya, y por qué el bastardo que la menospreciaba por ser noble, a pesar de que ambos eran huérfanos, cambió de repente y le dice a Argo que prepare un calentamiento de nivel 50. Pregunta si hubo un cambio en la clasificación y si Killian seguía allí, pero Argo responde que hubo un cambio en la realidad. La chica le pide que se lo muestre, pues ve el nombre a Taterska y quiere saber quién es, pero Argo le dice que por cuestiones de seguridad no puede decírselo. La chica se pregunta si era un anciano, pero lo niega porque necesitas ser inferior al nivel 5 para tener un rango, pero logró batir el récord del demonio de 10 minutos. Argo dice que fue el primero, pero la chica pregunta quién era. Sin embargo, por seguridad personal, el sistema no pudo decirlo, queriendo saber si era Oscar Crucian, pero Argo repite la respuesta. El chico camina por los pasillos, preguntándose si estará dolorido pronto, pero se encuentra con el anciano Maxim en el camino. Oscar lo saluda y el anciano dice que es el momento perfecto porque tiene algo que preguntarle, ya que Fidelina dijo que los comerciantes no están comprando sus pociones y debe ser obra de la Torre Azul, pero como miembro del equipo de producción, debería saberlo. Oscar se aleja irritado pensando en esos patéticos bastardos y se pregunta por qué la fila del café era tan larga ese día. Un estudiante comenta que era un correo electrónico del primero al quinto poste. Preguntándose si se enteró, ya que a partir de hoy le iban a aumentar el sueldo, Oscar se pregunta si eran repartidores. Y su colega comenta que por fin tuvieron un respiro. El mago reflexiona que los repartos definitivamente no son un gran mercado, porque deben emplear a muchos trabajadores sin ganar mucho dinero ni ganar más poder. Y el único beneficio era recibir calificaciones de los ciudadanos. El repartidor pelirrojo dice que los ancianos les daban comida porque trabajaban duro, lo que llama la atención de Oscar. Les pregunta cortésmente si, al hacer repartos, se topan con gente a menudo. Los repartidores lo confirman, ya que necesitan firmas en el contenedor para demostrar que entregaron correctamente los artículos. El mago dice que fue de gran ayuda y les da las gracias, saliendo corriendo. Hamill resume la información de su estudiante, preguntándole si quiere hacer repartos puerta a puerta con gente, y el mago acepta. El anciano dice que, como los comerciantes no estaban operando, deberían centrarse en los consumidores, y sus pociones no se usan a diario, pero Oscar dice que está creando una nueva. Camille repite la palabra innovación, y el joven responde que no podía llamarla así, ya que es una poción de recuperación de nivel medio, muy efectiva en una torre blanca, y que pueden ajustarla gradualmente para dividirla en 4, según la edad y el género. Oscar empieza a fantasear sobre las propiedades de cada una de las 4 pociones para conectar mejor con los ciudadanos. Unos días después, un anciano sentado en la plaza dice que se ha hecho mayor y que ya no tiene mucha energía. Un repartidor se acerca y le dice que se alegra de verlo después de ayer, ya que tiene una carta para hoy. El anciano sonríe, diciendo que sus amigos aún estaban vivos. El repartidor entonces dice que eran de la generación del centenario. El anciano repite eso, ya que solo tiene 80 años, y siente que la cabeza le pesa más porque no tiene mucha energía. Entonces, el repartidor le pregunta por qué no prueba esto, le entrega una poción y le dice que es la última creación de su torre mágica, un tónico llamado S0. Nuestro video termina aquí. Si te gustó, dale a me gusta y suscríbete al canal. Hasta la próxima.